Hola, buenos días, bienvenidos a Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fotina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akefoku, Hack 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Igualmente, antes de iniciar, decirles que todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 p.m. estaré en mi canal de Kid con el mismo nombre. Gracias. Continuamos con ¿Me expulsaron de Hogwarts? Capítulo 361. Los guardianes Niffler. La señora Rosmerta pronto sacó 3 vasos grandes de cerveza de mantequilla caliente y espumosa. Sirius Black levantó su gran copa y dijo: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ralph, Sherry y Hermione levantaron sus vasos y tomaron un sorbo de la rica cerveza de mantequilla, calentándose gradualmente. Sirius, escuché que tuviste otra discusión con el profesor Snape esta mañana, preguntó Ralph con curiosidad. Snape solo busca problemas. Quiere poner a Harry en régimen de aislamiento para que no pueda venir a Hogsmeade, se burló Sirius Black. Remus, ¿sabías que Snape enseñaba en Hogwarts? Lo sé, escuché sobre eso hace muchos años, asintió Lupin sin cambiar su expresión. También me sorprende que Dumbledore le haya permitido ser profesor aquí. Parece que no se llevan muy bien, ¿no? Discuten varias veces al día, pero por ahora solo son peleas. Tarde o temprano pelearán, se burló Sirius. Habla mal de mí con Dumbledore todo el día, se opone a que me convierta en profesor de defensa contra las artes oscuras y quiere expulsarme de Hogwarts. Es normal que a Snape no le caigas bien. Una vez bromeaste con él y casi lo matas. Lupin se encogió de hombros. Claro, yo también participé en esa broma. ¿Qué broma es tan seria? Preguntó Hermione con el rostro lleno de curiosidad. Hermione, Ralph debería haberte dicho que soy un hombre lobo, dijo Lupin en voz baja. Cuando aún estaba en la escuela, pasaba todos los meses por el sauce boxeador hasta la casa de los gritos para transformarme. Una vez, Snape me vio y me siguió en secreto. Sirius le dijo a Snape que si tocaba un nudo en el tronco con un palo, podría seguirlo hasta el agujero del árbol. A Sirius le pareció, muy interesante. En fin, Snape lo intentó. Lupin hizo una pausa por un momento y luego continuó. Sin embargo, después de que James escuchó lo que Sirius había hecho, fue tras él, lo detuvo y le salvó la vida. Oh, esto es indignante, exclamó Hermione con incredulidad. Profesor Black, ¿cómo pudo dejar que un estudiante viera cómo se transformaba un hombre lobo? Hermione, yo era joven entonces, arrogante e imprudente, y no pensaba bien las cosas, explicó rápidamente Sirius, aparentemente temeroso de que Ralph y los demás tuvieran una mala impresión de él. Además, somos enemigos mortales de Snape, como Harry y Malfoy, en fin, hice esa estupidez. Afortunadamente, James salvó a Snape, pero Snape claramente no lo apreció. Lupin suspiró suavemente y dijo: yo también tengo cierta responsabilidad. Dumbledore me nombró prefecto con la esperanza de que pudiera mantener a James y Sirius bajo control, pero claramente he fallado a sus expectativas. Los rencores y afectos de aquella época son realmente difíciles de explicar con claridad según quién tenía razón y quién no. Rolf no quiso seguir con el tema. Miró al mago que estaba junto a Lupin y susurró: Lupin, deberías presentarnos a este invitado. Sí, Ralph, llevo medio año persiguiendo a este tipo y por fin lo he atrapado para ti, dijo Lupin emocionado, mientras extendía la mano para levantar el sombrero del mago. Bajo el sombrero se alzaba un mago de mediana edad, con las mejillas y la barbilla cubiertas por una barba corta, áspera y gris. Profundas arrugas y varias cicatrices adornaban su rostro, dándole un aspecto feroz. Rolf miró al hombre y sonrió. Señor Gibbon, ha pasado mucho tiempo. Nunca pensé que nos volveríamos a encontrar. Es maravilloso, feliz Navidad. Así es, el invitado de hoy es Yoshimoto. Durante las vacaciones de verano, fue a la casa de Hermione con el hombre lobo Fenrir Greyback y Fanny y los atacó. Rogue mató a Fenrir Greyback y Fanny, pero Gibbon escapó. Después de que Lupin renunció y regresó a Inglaterra, pasó el tiempo ayudando a Rogue a cazar a Gibbon. En ese momento, Gibbon quedó completamente atado por el hechizo. Solo podía mover la boca. Miró a Rolf con cara de terror y dijo: Scamander, por favor no me mates, puedo contarte mucha información. Gibbon desarrolló un profundo miedo hacia el niño después de ver los cuerpos de Fenrir Greyback y Fanny en el periódico. Por supuesto, todo es negociable, nada está prohibido. Rogue levantó su vaso, tomó un sorbo de su cerveza de mantequilla y sonrió. Dime primero quién puso precio a mi cabeza. Yo tampoco sé quién es esa persona, suspiró Gibbon. Siempre se esconde bajo una capucha, así que no puedo verle la cara. Su ubicación también nos la comunicó directamente él. Ralph entrecerró los ojos. Había llevado a Sherry y Hermione al departamento de misterios del Ministerio de Magia y se había topado con bastantes reporteros. ¿Fue entonces cuando se filtró la pista? ¿Cuándo fue la última vez que se puso en contacto contigo? Hace apenas una semana, dijo Gibbon con urgencia. Me contactó y me pidió que fuera a Hogsmeade a atacarte durante las vacaciones de Navidad, pero no me atreví. Rolf entrecerró los ojos y volvió a preguntar: ¿cómo se puso en contacto contigo? Yoshimoto dijo con voz ronca. Era muy cauteloso. Me encontró a través de lechuzas, pero siempre usaba una lechuza diferente antes de pedirme reunirse conmigo. Rolf se frotó las sienes y, tras un momento de silencio, dijo con voz profunda: Gibbon, puedo perdonarte la vida, pero ahora tienes que cooperar conmigo. Estoy dispuesto a cooperar, y Yoshimoto dijo apresuradamente: ¿cómo cooperamos? Quiero que sigas hablando con ese hombre, dijo Rolf con voz distante. Puedes acceder a sus peticiones como corresponde. Lupin, quédate con Gibbon y responde a su carta. Necesito atraer a ese hombre. Está bien, Ralph. Lupin asintió con seriedad y dijo: déjamelo a mí. Después de discutir los detalles de cómo sacar a la serpiente de su agujero, Ralph condujo a Sherry y Hermione lejos de las 3 escobas hacia el camino cubierto de nieve. Sherry preguntó con curiosidad. Rolf, ni María claramente adivinó que el hombre ya estaba muerto, entonces, ¿cómo pudo haberse reunido con Gibbon hace una semana? Eso es lo que también me pregunto, suspiró Rolf. ¿Es ni María la centauro que huyó de su matrimonio concertado? Preguntó Hermione con curiosidad. Es ella, asintió Ralph. Hace poco fui a verla para otra adivinación, y su adivinación reveló que el mago que rescató a Peter está muerto. Pero sigue en contacto con Gibbon, dijo Hermione, desconcertada. ¿Y quién era ese escarbato de la noche de Halloween? Me pregunto cómo será mi espíritu guardián, preguntó Shirley en voz baja. ¿Con qué suele estar relacionada su forma?
Tu espíritu guardián es un reflejo de todas tus emociones más positivas y generalmente toma la forma de un animal que sea más compatible con el mago, explicó Rolf. Como dice el dicho, la apariencia refleja el corazón. Ese Patronus es el mago del escarbato, así que probablemente sea bastante rebelde, codicioso e incluso un sinvergüenza, ¿no? Intervino Hermione. Podría decirse eso, dijo Rolf, con la barbilla apoyada en la mano, perplejo. Pero no parece que tenga amigos así a mi alrededor. Hermione no pudo evitar mirar a Ralph. Tenía un amigo así justo frente a ella. Fin de este capítulo. Capítulo 362. Rolf el saqueador de tumbas. La última noche antes de las vacaciones de Navidad, Hogwarts organizó un gran banquete. Lupin estaba en el pueblo de Oxmeade, por lo que naturalmente fue invitado a la cena de la escuela. Un extraño mago apareció de repente en la mesa del comedor de profesores y personal, y todos los estudiantes estaban hablando de ello, especulando sobre la identidad de Lupin. Podría ser él el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras que Dumbledore encontró, solo esperando que el profesor Black se metiera en problemas para poder tomar el control sin problemas. ¡Qué cabrón! Sin embargo, esta suposición parece escandalosa al principio, pero al examinarla más de cerca, tiene todo el sentido. Después de todo, según la convención, Sirius Black solo puede trabajar otros 6 meses como máximo antes de que se celebren su funeral y servicio conmemorativo. Lupin, sentado en el asiento de invitado de honor, también estaba muy emocionado. Nunca imaginó que algún día podría regresar a Hogwarts. Por un momento, incluso tuvo la idea de convertirse en profesor. Comparado con la alegría de Lupin, Snape no estaba de tan buen humor. Su mirada estaba fija en Lupin, y su rostro delgado y ceniciento mostraba una expresión de disgusto. Lupin, nunca pensé que te volvería a ver. ¿Sigues vivo? Sí, lo estás haciendo bastante bien, Severus, dijo Lupin con dulzura. Pero tú, te ves pálido. ¿Tienes una enfermedad hepática? Tenía un colega que se parecía mucho a ti. Le diagnosticaron hepatitis y falleció cerca de Pascua. ¡Ay! Lupin suspiró y dijo con preocupación, Severus, será mejor que vayas al Hospital San Mundo para un chequeo. Sigue mi consejo, este tipo de enfermedad no se puede retrasar. Al escuchar las palabras de Lupin, los profesores entre los miembros de la facultad cambiaron sus expresiones y se hicieron a un lado, ya que la hepatitis es contagiosa. No te preocupes, si estuviera enfermo, me prepararía una poción. No tienes por qué preocuparte. Pero tu enfermedad es, dijo Snape con una sonrisa burlancia. Dumbledore me dijo que quería que te preparara una poción de acónito, debes estar sufriendo cada mes, ¿verdad? Severus, muchas gracias por tu ayuda, dijo Lupin en voz baja. Ni lo menciones. Snape le dirigió a Lupin una mirada significativa y fría. Sin duda prepararé para ti la poción más sabrosa del mundo, disfrútala. Si te atreves a sabotear la poción, no te dejaré escapar, dijo Sirius con frialdad. ¿No me vas a soltar? Preguntó Snape con amargura. Black, parece que la llegada de Lupin te ha dado mucho coraje. En el colegio eran 4 contra 1, ahora son 2 contra 1, qué justo. Los tres se enfrentaron en la mesa del comedor, atrayendo inmediatamente la atención de todos los estudiantes. Alguien gritó, denle una paliza. Y un coro de vítores estalló en todo el auditorio. La profesora McGonagall miró fijamente a los gemelos que parecían disfrutar del drama. En la mesa de Hufflepuff, Neville dejó caer miel sobre su pan, le dio un gran mordisco y murmuró, Rolf, ¿vienes a casa por Navidad? Rolf meneó la cabeza y dijo, no voy a volver. Newt y sus aliados todavía están en América, y sin la aeronave de Ilfamoni, no quiere volver a viajar en el Mayflower. ¿Te gustaría venir a mi casa? Invitó Neville. Mi abuela te aprecia mucho. Puedes venir como invitada. Neville, tengo algunas cosas que hacer estas vacaciones, dijo Robe con una sonrisa. Sin duda visitaré a la señora Longbottom cuando lleguen las vacaciones de verano. El chico no mentía. Estaba muy ocupado estas vacaciones de Navidad, con muchas cosas que hacer, la más importante de las cuales era Voldemort. Después de una cena, el trimestre llegó a su fin y al día siguiente los jóvenes magos abordaron nuevamente el expreso de Hogwarts para regresar a la estación de King's Cross. Ralph también salió de Hogwarts solo temprano en la mañana. No trajo a nadie consigo, incluida Shirley. Porque, el lugar al que vamos es demasiado peligroso. Un autobús destartalado, entre crujidos y gemidos, se detuvo lentamente al costado del camino y un niño rubio se bajó. Rolf miró las 2 señales de tráfico contrastantes al costado del camino. Big Angleton, 5 millas Little Angleton, 1 milla giró a la izquierda por el sendero y bajó la ladera. Pronto vio un valle, y en el valle había un pueblo, Little Angleton. En la ladera opuesta al valle había una casa destartalada con todas las ventanas selladas, las tejas rotas e incompletas y la hiedra trepando por toda la casa. Ralph sabía que la casa era Ridley House, el hogar del padre de Voldemort. Solía ser una hermosa mansión, pero después de la muerte repentina del viejo Tom y su familia, ha pasado medio siglo y la mansión gradualmente ha caído en mal estado y se ha vuelto cada vez más ruinosa. El destino de Rolf hoy no era Ridley House. Se quedó en la ladera, contemplando el pueblo, y pronto encontró una pequeña iglesia. Rolf caminó por el sendero de montaña directamente hacia la iglesia, evitando las multitudes y entrando silenciosamente en el sombrío cementerio detrás de la iglesia. Los habitantes de Little Angleton son enterrados aquí después de morir, por lo que hay muchas lápidas en el cementerio. Caminando entre las tumbas donde deambulaban zorros y conejos, Luffy se detuvo de repente frente a una lápida. Se agachó, extendió la mano y apartó las enredaderas y líquenes que la rodeaban, revelando su verdadera apariencia. La escritura está borrosa, pero aún se puede discernir vagamente el nombre del propietario de la tumba. Tom Riddle. Aquí no está enterrado Voldemort, sino su padre, el viejo Tom. Ralph se paró frente a la lápida, agitando suavemente su varita. La tumba se abrió rápidamente, liberando una nube de polvo asfixiante que reveló un cadáver marchito y pálido. El niño dio un paso adelante, se inclinó y examinó cuidadosamente el esqueleto, frunciendo el ceño involuntariamente. Basándose en las señales de la lucha en el bosque prohibido, el poder destructivo fue inmenso, lo que llevó a Rolf a especular que Voldemort podría haber resucitado con la ayuda de Peter. Pero en esta tumba, los restos del viejo Tom estaban notablemente intactos, sin ninguna extremidad faltante. Al parecer su suposición estaba equivocada. Como Voldemort aún no ha resucitado, Ralph decidió darle una sorpresa, como regalo de Navidad. El niño levantó su varita y el viejo Tom salió volando del ataúd. Abrió la caja, sacó un nuevo esqueleto y lo metió en el ataúd.
Aquellos no eran restos humanos, sino restos de bestias invisibles, aunque parecían bastante similares a los humanos. Si no eres un profesional realmente no podrás notar la diferencia. Voldemort necesitaba que los huesos de su padre resucitaran. Rolf estaba realmente esperando el día en que pudiera poner los huesos de una bestia invisible en una poción, esa escena sería demasiado hermosa. Ralph no pudo evitar reír mientras continuaba agitando su varita, tratando de restaurar la tumba a su estado original tanto como fuera posible. Justo cuando el niño se lo estaba pasando genial, de repente una suave voz sonó detrás de él. ¿Qué estás haciendo? Gracias a los 3 generosos donantes, Second Son Group, The Last Boy Can Not Use Under Haven. Ofrezco este libro como sacrificio, El mago arcano de Hogwarts. Es una obra incipiente, pero quienes estén interesados pueden echarle un vistazo. Sinopsis. La historia gira principalmente en torno a Al, quien, elegido por el libro de las artes arcanas, estudia magia y explora el mundo del universo de Harry Potter. En el futuro, la atención se centrará en explorar más lugares del mundo mágico fuera de Hogwarts. Fin de este capítulo. Capítulo 363. La maldición del mago. Un cementerio lúgubre, un niño saqueando tumbas y una suave voz femenina que resuena de repente. Estas imágenes, si bien no son aterradoras, son ciertamente extremadamente escalofriantes. Lo que es aún más aterrador es que la mujer que hizo el sonido era en realidad un auténtico fantasma femenino de 1000 años de antigüedad. Rolf giró la cabeza y vio a Elena, que llevaba un vestido largo hasta el suelo, flotando detrás de él, observándolo con gran interés. ¿Qué estás haciendo, Robe? Rolf no esperaba ver a Elena allí. Se detuvo, atónito, y dudó antes de decir. Yo estoy haciendo arqueología. ¿Arqueología? Es una tarea de vacaciones para la investigación Muggle, dijo Rolf, divagando. El profesor Bubagi nos pidió que realizáramos excavaciones de rescate en esas tumbas robadas, que es lo que estoy haciendo ahora. Es así. Dijo Elena con una media sonrisa en su rostro. Pero revisé tu horario y recuerdo que nunca tomaste el curso de estudios Muggles. ¿En serio? Me arrepiento. Rolf, un poco avergonzado, cambió de tema bruscamente y dijo, ¿por qué preguntas por mi horario de clases? Conocer tu horario significa que sé dónde estás cada segundo, dijo Elena en voz baja y tímida. Cuando te extraño, puedo encontrar tu salón de clases y echarte un vistazo. Una brisa fría sopló contra Robe, provocándole escalofríos. Elena, ya no eres una niña, tienes 1000 años. ¿Podríamos dejar de decir esas frases de amor tan cursis? Rolf se frotó los brazos fríos y dijo, ¿quién te enseñó a hablar así? Myrtle, le dijo Elena con sinceridad. Ningún hombre podría resistirse a sus palabras. Myrtle, te mataré tarde o temprano. Maldijo Ralph en voz baja. Elena, deberías recuperarte. Todavía prefiero tu antiguo yo rebelde. ¿En serio? Elena abrió mucho los ojos, pero enseguida recuperó su distanciamiento y volvió a preguntar. Entonces, ¿qué estás haciendo exactamente? Saquear tumbas, por supuesto, continuó Rolf con sus tonterías. Si practico un poco más, tendré experiencia saqueando explorando la tumba de tu madre. Aunque las palabras sonaron a insulto, Elena estaba muy contenta. Quería llevar a Rolf a la tumba de su madre para explotar monedas de oro. Después de todo, la tumba contenía muchos libros de hechizos preciosos y raros. Si Rolf los aprendía, podría resucitarla. Elena lo creía firmemente. Así que ella sinceramente sugirió, Rolfe, no puedes obtener ninguna experiencia útil de las tumbas Muggles. Sé dónde están las tumbas de varios magos famosos. Déjame llevarte allí ahora. Por cierto, ¿por qué te convertiste en cadáver? Preguntó Elena de nuevo. Rolf se quedó sin palabras. Elena descendió flotando, miró el nombre en la lápida y frunció el ceño. Tom Riddle, este es. Muy bien, esta es la tumba del padre de Voldemort. Al ver que ya no podía engañarlo, Ralph no tuvo más remedio que explicarle con sinceridad. Le estoy tendiendo una trampa. No debes contárselo a nadie. No te preocupes, por supuesto que no lo haré. Elena odiaba a Tom incluso más que Robe. Él fue quien usó palabras dulces para engañar a Elena y quitarle su corona, pero al final, rompió su promesa y nunca regresó para salvarla. Mentiroso, cabrón, vete al infierno. Ralph levantó su varita y usó restaurar para restaurar el cementerio, luego preguntó con curiosidad, ¿cómo llegaste aquí? Te he estado siguiendo desde que saliste de Hogwarts, explicó Elena. He estado flotando en el cielo todo el tiempo, así que no me notaste. ¿De verdad que están por todas partes? Ralph suspiró. De ahora en adelante, tendrá que mirar el cielo para ver si alguien lo observa cuando salga. Al ver que el niño se daba la vuelta para irse, Elena se acercó y le preguntó, Rolf, ¿vas a volver? Rolf meneó la cabeza. No pienso volver todavía. Voy a dar un paseo por la ladera de Little Angleton. ¿Vas a buscar la vieja mansión Gaunt? Exclamó Elena. Rolf levantó una ceja y dijo, ¿has estado aquí antes? Por supuesto, la familia Gaunt ya he estado aquí antes con mi madre, se burló Elena. Mi madre les pidió que enviaran a su hijo a Hogwarts, pero se negaron. Incluso la atacaron. Esta familia es una locura. Ralph frunció el ceño y dijo, ¿no son los Gaunt descendientes de Slytherin? Los niños de Slytherin no fueron a Hogwarts e incluso atacaron Ravenclaw. Eso pasó después, explicó Elena con paciencia. El hijo de Salazar Slytherin, o Antonio Slytherin, tuvo solo una hija, que murió después de casarse con un miembro de la familia Gaunt. Desde entonces, la casa Gaunt afirmó ser descendiente de Slytherin. Los dos caminaron y hablaron por un estrecho camino de tierra hacia un bosque de árboles bajos, y pronto encontraron la vieja casa de Gunther en la maraña de raíces. La casa estaba cubierta de musgo y muchas de las tejas del techo se habían caído, dejando al descubierto las vigas que había debajo. La casa estaba rodeada de densas ortigas, que crecían tanto que alcanzaban las ventanas, que eran muy pequeñas y estaban cubiertas de gruesas capas de mugre vieja. Sobre la puerta hay una estatua de serpiente de bronce que parece bastante peligrosa. Ralph no se apresuró a entrar, porque Voldemort había escondido la piedra de la resurrección como Horcrux dentro de la vieja casa. Dado el nivel de protección dentro de la cueva de los Horcrux, esta vieja casa también debe estar llena de todo tipo de magia peligrosa. Ralph, con su pequeño físico, no se atrevía a arriesgarse fácilmente. La próxima vez que viniera, tendría que traer a Dumbledore y dejar que el director lo guiara.
El niño observó la casa por un rato y luego comentó casualmente: hablando de eso, ninguno de los apellidos de los 4 gigantes ha sobrevivido hasta el día de hoy. Es normal. Elena hizo una pausa y luego dijo: mi madre me dijo que los magos están malditos por algo más poderoso. ¿Una maldición? Preguntó Rolf, sobresaltado. ¿Qué maldición? Mi fertilidad está maldita, dijo Elena con seriedad. ¿No te has dado cuenta de que la mayoría de los magos tienen mucha menos descendencia que los muggles? Al igual que la familia Malfoy, que esencialmente ha mantenido un solo linaje durante más de 1000 años, la familia Potter también es similar. Pero la familia Weasley tiene 7 hijos, replicó Ralph. Mi madre decía que siempre que se transmiten múltiples linajes, pronto se producen cambios significativos en la descendencia, lo que provoca que una familia de magos que alguna vez floreció decaiga rápidamente, dijo Elena en voz baja. Mira a la familia Black, tuvieron muchos descendientes hace 3 generaciones, pero en la línea de Sirius Black, tenía 3 primos mayores y su hermano menor estaba muerto. Incluso si no fuera por ti, Sirius Black habría muerto en Azkaban, lo que en última instancia habría provocado la extinción de ese apellido. Y luego está la familia Crouch. Cuando yo vivía, había 6 Crouch, pero 2 murieron en una disputa, 1 desapareció y 2 de ellos no tuvieron descendencia. El apellido Dumbledore también desaparecerá después de que Albus y Aberforth mueran. De los 3 hermanos Peverell, solo sobrevivió el más joven, pero solo tuvo una hija que pronto se casó con un miembro de la familia Potter, y ese antiguo apellido también desapareció. Elena susurró una última vez. Rolf, mi madre me dijo que el linaje de los magos está maldito por una fuerza más poderosa, lo que les impide multiplicarse tan libremente como los muggles. Esta maldición es como el fracaso inevitable de las naciones mágicas. Todos los magos eventualmente pasarán de ser sangre pura a ser sangre mestiza, o incluso Scoops, sus números disminuirán hasta que sean asimilados por los muggles. Finalmente, murmuró Elena suavemente, los magos se dirigen hacia la aniquilación completa. Este es su destino final. Gracias al generoso donante Ninefactor Angecats por la donación. Gracias a amigo del libro 2022041808030803900. Y las donaciones de los 2 peces gordos, Just Blood the Water in the Water. Fin de este capítulo. Capítulo 364. Atrapado en el acto, Barrow el hombre de sangre. Esta era la primera vez que Rolf había oído hablar de la llamada maldición de los linajes de magos, pero tras un examen más detenido, parecía bastante razonable. Después de todo, es de conocimiento común que a los magos les resulta mucho más difícil producir descendencia en comparación con los muggles. Muchos magos no quieren tener un segundo, tercero o incluso enésimo hijo. Simplemente no pueden. La mayoría de las familias prominentes que existieron hace 1000 años no fueron destruidas por guerras o disputas, sino por la extinción repentina de su linaje en una determinada generación, lo que llevó a la desaparición final de toda la familia. Los Peverell, los Slytherin y los Hufflepuff son ejemplos de esto. También hay familias de magos en las que una generación determinada se vuelve repentinamente muy numerosa, pero no seguirá multiplicándose. En 1 o 2 generaciones, debido a diversos accidentes, su linaje disminuirá rápidamente y, con el tiempo, volverá a transmitirse a una sola línea. 1 o 2 ejemplos podrían considerarse coincidencias, pero si este es el caso en general, es muy probable que, como dijo Ravenclaw, realmente exista una maldición. Al igual que en defensa contra las artes oscuras, ningún profesor mantiene su puesto más de 1 año. Dices que es pura coincidencia, pero ¿por qué no coincide con el puesto de ministro de magia? Fufi. Te lo agradezco muchísimo. Elena cantó con una voz etérea y pura. Todos los regalos que otorga el destino tienen un precio fijado en secreto. La magia es un regalo para la humanidad, mientras que las maldiciones son un precio a pagar. Después de un largo periodo de contemplación, Ralph hizo una pregunta crucial. ¿Quién maldijo el linaje del mago? La capacidad de maldecir a una raza entera no es un poder común, ni siquiera Dumbledore y Voldemort podrían hacerlo. Yo tampoco lo sé, dijo Elena, meneando la cabeza, algo avergonzada. Esto es lo que dijo mi madre cuando jugaba al ajedrez mágico con Hufflepuff. No me interesan estas cosas, y me molesté después de escucharla unos minutos, así que me marché. 2 grandes magos están discutiendo los secretos del mundo mágico, ¿y a ti te resulta molesto? Rolf suspiró. No pudo evitar maravillarse una vez más de que Ravenclaw, conocida por su sabiduría, pudiera dar a luz a una hija tan brillante e inteligente. ¿Era posible que los bebés fueran intercambiados al nacer en aquel entonces? Sin embargo, por otro lado, alguien tan bella como Elena parece no tener problemas con ser inteligente o no, siempre y cuando sepa correr a casa cuando llueve. Rolf contempló la vieja casa de los Gaunt a lo lejos, con la hierba silvestre del tejado meciéndose con el viento. Dijo en voz baja. Muy bien, vuelvo a la escuela. ¿Volvemos ahora? Preguntó Elena. Sí, si nos damos prisa, quizá aún lleguemos a la hora del almuerzo. Rolf miró a Elena y preguntó. ¿Qué pasa? ¿Hay algo más? Elena asintió y, tras un momento de silencio, susurró. Quiero ir a las aguas termales, ¿puedes venir conmigo? Luffy se quedó sin palabras. Eres un fantasma que lleva muerto 1000 años. ¿Qué haces sumergiéndote en una fuente termal? ¿Acaso sientes la temperatura del agua? El niño, por supuesto, no tenía ningún interés en bañarse con la fantasma. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta e irse, Elena dijo con voz suave. Rolf, sé que hay un gusano de agua feroz debajo de esa fuente termal, y que suele atacar a los muggles en los pueblos cercanos, ¿estás seguro de que no quieres ir? Rolf permaneció inexpresivo, incluso algo desdeñoso. ¿Un gusano de agua quiere que venda mi cuerpo y lo acompañe a una fuente termal? Estás subestimando seriamente mi esfuerzo, Scamander. El niño se detuvo de repente, ajustó la maleta que llevaba, se giró para mirar a Elena y sonrió. Date prisa y guíanos el camino. En el corazón de un bosque, se encuentra una fuente termal subterránea natural que llena una pequeña piscina. De la piscina sale vapor y el musgo crece en sus orillas. Ludo se sentó en la orilla, extendiendo la mano para remover el agua termal, creando ondas en la superficie. La temperatura del agua era perfecta, ideal para un baño. Ahora que conoce la ubicación, podrá traer gente aquí para que se sumerjan en las aguas termales en el futuro. Elena, que ya estaba en el agua, le instó. Rolf, baja rápido. Los gusanos de agua están bajo el agua. Rolf dudó un momento, pero considerando que Elena ya estaba muerta y era solo un fantasma, no tenía nada de qué avergonzarse.
Rápidamente se quitó la bata y los zapatos, quedando solo con los pantalones cortos, y saltó al agua. Robe sacó una escama dorada. Era cálida, como si estuviera viva, y brillaba con una luz dorada, incluso más brillante que el oro. Esta escama dorada fue un regalo de Misera a Rob, quien se la quitó a ella misma. Mientras la tuviera en la boca, podría respirar bajo el agua. El niño atrapó la escama dorada con la boca y se zambulló en el agua. Rápidamente se sumergió hasta el fondo, donde Elena apareció a su lado y le señaló. El gusano de agua está allí. Mientras Robe nadaba bajo el agua, encontró un gusano de agua de más de 4 metros de largo en el borde de una roca enraizada en el agua. Los gusanos de agua son criaturas mágicas y feroces. Incluso de larvas, son tan gruesos como un brazo humano, y de adultos, se vuelven extremadamente irritables. Por supuesto, su característica más famosa es su tenaz vitalidad. Incluso si su cuerpo es cortado en más de una docena de pedazos, puede volver a crecer. Mientras Rolf miraba fijamente el gusano de agua, un repentino ding sonó en su mente. Se detectó un gusano Tubifex salvaje, lo que activa la misión secundaria 1. Captura un gusano de agua, recompensa la magia. Regeneración de extremidades. Al consumir una gran cantidad de poder mágico para promover la regeneración celular continua, se pueden regenerar los órganos dañados. Misión secundaria 2. 100% domesticación de gusanos de agua, recompensa mágica. Comiendo tierra. Al comer tierra, uno puede absorber materia orgánica del suelo y sustentar la vida. Rolf echó un vistazo a la tarea del sistema. Aunque solía quejarse a diario de que iba a estar en la ruina, no quería estar en la ruina. Esa lombriz de 4 metros de largo estaba realmente irritable. Al ver a Luo Fu, saltó de repente y abrió la boca, con dientes afilados como sierras. Luo Fu extendió sus 5 dedos y agarró el aire, conjurando un dragón de agua del largo de un brazo a su lado. El dragón de agua se abalanzó directamente sobre el gusano de agua, cuyo tamaño se hacía cada vez más grande. 1 metro, 3 metros, 10 metros. Un enorme remolino apareció en toda la piscina. El gusano de agua se dio cuenta de que algo andaba mal y trató de detenerse, pero el dragón de agua saltó y se estrelló contra él, tirándolo al fondo del agua. El dragón de agua lo persiguió, golpeando con una garra antes de bajar lentamente la cabeza. Rolf nadó hasta las cercanías del dragón de agua, miró los gusanos de agua enroscados bajo las garras del dragón y no pudo evitar sonreír. Captura completa. Elena apareció junto al niño y exclamó, Rolf, eres mucho mejor que hace 2 años. No está mal, dijo Rolf con una sonrisa. Había completado demasiadas misiones en los últimos 2 años, así que su fuerza era mucho mayor que antes. Rolf, con tu fuerza actual, eres perfectamente capaz de entrar en la tumba de mi madre sin ningún peligro. Elena volvió a preguntar, ¿cuándo quieres ir? Rolf no dijo nada. En realidad se resistía bastante al asunto y seguía poniendo excusas vagas. Elena también lo percibió claramente y bajó la mirada y dijo, Rolf, ¿sabes por qué me estoy sumergiendo en una fuente termal aunque esté claramente muerto? Rolf meneó la cabeza. Porque cuando estaba viva, solía ir a aguas termales con mi madre. Me encantan estas piscinas grandes, me encanta este ambiente cálido y húmedo, suspiró Elena. Por eso vengo aquí a menudo, con la esperanza de evocar recuerdos del pasado. Pero en realidad ya no puedo recordar esa sensación de estar vivo. Rolf permaneció en silencio. Rolf, por favor ayúdame, suplicó Elena con el rostro lleno de fervor. Lo sé, me has estado mintiendo todo este tiempo y nunca has pensado en resucitarme. Pero eres la persona que Cassandra Trelawney profetizó. Si estás dispuesto, puedo darte todo lo que tengo, soy tuyo. Elena flotaba en el agua, quitándose con cuidado el vestido largo. Debajo, solo llevaba ropa interior fina, pero sus pechos, delicados como la pulpa de un lichi pelado, aún eran visibles. Rolf suspiró. ¿Así que ya están usando técnicas de seducción? Un momento después, el niño volvió a flotar a la superficie y de repente se congeló. Barrow, el hombre ensangrentado, estaba de pie en la orilla. Miró a Rolf desnudo y luego a Elena, que salía del agua y se ajustaba el cuello. Los ojos de Barrow se pusieron rojos al instante. Fin de este capítulo. Capítulo 365. Elena. Lógica obtiene 300 puntos. Rolf y Elena, ambos desnudos, se bañaron juntos en una piscina de aguas termales. Este tipo de escena erótica es probablemente aún más difícil de explicar que la de un fontanero que finge estar duchándose en su propio baño mientras su mujer le entrega una bata en la puerta, pero Rolf pudo explicar que estaba allí para atrapar gusanos Tubifex y no hizo nada fuera del lugar. Además, aunque quisiera, no podría. Elena era solo un fantasma, no tenía las cualificaciones necesarias. Pero a Barrow no le importó nada de eso. Su pensamiento más blasfemo sobre la diosa durante su vida no fue nada más que beber el agua del baño de Elena, pero Scamandro en realidad se bañó en la misma piscina de aguas termales que Elena, solo pensar en semejante escena era suficiente para volverlo loco. Los grilletes en los brazos de Bloodman Barrow se apretaron instantáneamente, produciendo un sonido estridente, y rugió con una voz ronca y chirriante. Te voy a matar. Barrow, empapado en sangre y con el rostro desencajado en una mueca feroz, cargó contra Rolf. Los dos se atravesaron, y Barrow se giró y cargó contra él. Después de varias colisiones, Barrow flotó frente a Rolf, mirándolo con una expresión feroz. Rolf nadó hacia la orilla y Barrow lo siguió, aparentemente tratando de usar este método extremo para quedarse con el niño para siempre. Rolf se sintió profundamente disgustado. Aunque no hubiera hecho nada, ¿qué tenía que ver con Barrow? Barrow, te doy una última oportunidad, dijo Rolf secamente. Quítate de mi vista inmediatamente. Tú eres quien debería desaparecer, dijo Barrow con voz ronca. Te advertí que te alejaras de Elena. Rolf replicó. ¿Eres el padre de Elena, su madre o quizás su marido? Entonces Robe dijo fríamente. Si ninguno de los dos lo es, salgan. Barrow apretó los puños y apretó los dientes, diciendo, no me importa, mientras no la dejes, me aferraré a ti para siempre. ¿Crees que eres digno de amenazarme? La mirada de Rolf se volvió gélida al instante. Se burló. ¿Te estoy dando prestigio? Barrow permaneció en silencio, con la intención de seguir a Rolf y disgustarlo de esa manera, esperando lograr que renunciara a Elena. Como era un fantasma, Scamander no podía tocar su cuerpo. Barrow, decidido y con ganas de soltar algunos comentarios sarcásticos más, vio brillar los ojos azules de Rolf. El chico no hizo ningún movimiento innecesario. Sus ojos, rebosantes de poder mágico, miraron fijamente a Barrow y dijeron con voz grave. Mirada de muerte.
Cualquier criatura que haga contacto visual directo con el basilisco morirá instantáneamente. Aunque el fantasma es inmortal, quedará petrificado si lo mira directamente a los ojos. La expresión del rostro de Lord Marrow se congeló. Su cuerpo ya no era blanco lechoso ni transparente, sino completamente negro, envuelto en humo, antes de desplomarse en el agua. Elena se quedó atónita. Con el rostro lleno de asombro, exclamó: ¿Qué clase de magia es esta? Esta era la primera vez que veía un ataque que pudiera afectar a un fantasma. Rolf no dio explicaciones, simplemente dijo en voz baja: ¿Cómo llegó Lord Marrow aquí? No lo llamé, suspiró Elena. Venía aquí a menudo a relajarme en las aguas termales. Probablemente me siguió. Rolf se quedó sin palabras. Era realmente extraño que un adulador llegara a tales extremos. Oh, no soy un simp, Elena fue apuñalada hasta la muerte por Barrow. Lo único que puedo decir es que tener un compañero de clase así es la peor suerte imaginable. Fui asesinado por ti en vida, y después de muerto me convertiré en un fantasma, y me perseguirás durante 1000 años. Rolf salió de las aguas termales, se agachó para recoger su ropa, se la volvió a poner y dijo en voz baja: Está bien, es hora de irnos. Regreso a Hogwarts. ¿Por qué dejar atrás los gusanos de agua si ya los has atrapado? ¿De verdad vas a hacerle compañía a Elena mientras se baña en las aguas termales? ¿Y qué pasa con él? Elena miró a Barrow, mordiéndose el labio con fuerza con sus dientes blancos y con un odio profundo en sus ojos. O arrojarlo al mar y dejarlo ir a la deriva como un mensaje en una botella, para que nunca regrese a Hogwarts. Ralph sonrió con suficiencia y dijo: Los fantasmas no se pueden matar. Aunque los arrojes al mar, el Ministerio de Magia los encontrará tarde o temprano y los enviará de vuelta a Hogwarts. El Ministerio de Magia definitivamente investigará quién atacó a Barrow. Aunque a Ralph no le preocupaba la investigación del Ministerio de Magia, no quería que se hiciera pública. Lo mejor era enviarlo de vuelta a Hogwarts. Ralph agitó su varita y una brisa apareció en el aire, levantando a Barrow como un globo y voló hacia adelante. Ralph regresó rápidamente a Hogwarts con Barrow el hombre sangriento. En cuanto entraron al vestíbulo, vieron a Beoves con una ametralladora Gatling. Pipi Ghost hizo un salto mortal a mitad de camino, luego se detuvo de repente y miró hacia Lord Marrow. Se sorprendió y casi cayó del aire, pero afortunadamente logró recuperar el equilibrio y quedó suspendido a 1 metro del suelo. Mi señor sangriento, señor Barrow, ¿qué le pasó? El fantasma travieso se enderezó, respiró profundamente y luego gritó a todo pulmón: Matad al fantasma. Matad al fantasma. Barrow ha muerto, asesinado por Scamander. El fantasma ha muerto. Solo había unos pocos estudiantes en el auditorio que no habían regresado a casa durante las vacaciones, pero todos salieron corriendo inmediatamente después de escuchar el ruido. La profesora McGonagall también corrió, y cuando vio a Barrow tendido en el suelo cubierto de sangre, respiró hondo. Pipí flotaba sobre sus cabezas, observando toda la escena. Sonrió y de repente empezó a cantar. Oh, Scamander, mataste al señor Barrow. Mira lo que has hecho. Rolf miró a Beoves y dijo lentamente: Si no te callas, puedo enviarte a ver a Barrow como regalo de Navidad. Pipi Ghost se atragantó por un momento. Miró fijamente el túmulo humeante, su expresión cambió rápidamente, y dijo con dulzura: Señor Scamander, perdone mi broma. Si le molesto, desapareceré inmediatamente. Rolf asintió y dijo: Es molesto. Entonces me voy ahora. Solo llámame si me necesitas. Mientras hablaba, Pikachu volvió a elevarse en el aire y huyó rápidamente. Snape también salió del gran comedor y dijo en un tono siniestro: ¿Qué demonios está pasando? Scamander, Beoves dice que atacaste a los fantasmas de nuestra academia. Profesor Snape, efectivamente fui yo quien lo atacó, admitió Rolf de inmediato. Hufflepuff debería perder al menos 50 puntos por atacar a un fantasma sin motivo, dijo Snape con una sonrisa. Profesor Snape, aunque ataqué a Barrow, actué como un buen samaritano, dijo Ralph con una sonrisa. Barrow, el hombre sangriento, acosaba a la señora Gray e incluso quería bañarse en las aguas termales con ella. Cuando pasé por allí, la señora Gray me rogó que la ayudara, así que no tuve más remedio que intervenir. Suspiró suavemente y dijo: ¿Por qué sois así todos los magos de Slytherin? Aunque alguien diga que no le caéis bien, seguís molestándolo. ¿Tiene algún sentido este enredo? La profesora McGonagall recordó de repente que la dama gorda le había dicho ese año que Snape se quedaba despierto hasta tarde en la noche, bloqueando la entrada a la sala común de Gryffindor, insistiendo en ver a Lily Evans. También afirmó que si no podía verla, dormiría en la entrada del salón. Aunque la profesora McGonagall no sabía exactamente qué había pasado en ese momento, todavía miraba a Ralph con una pequeña mirada. Será mejor que realmente te refieras a Barrow. Testifico que Scamander dice la verdad. Elena, que momentos antes había estado tan apasionada, de repente se volvió distante ante los extraños. Dijo con frialdad: Deberías darle puntos extra a Scamander, profesor Flitwick. El profesor Flitwick se rascó la cabeza. Como decano de Ravenclaw, sin duda sabía que Lady Grey era hija de Ravenclaw. Cuando estaba en la escuela, esta tía increíblemente mayor incluso lo vio algunas veces cuando se perdió. Ya que la señora Grey ha testificado, el profesor Flitwick dudó: ¿qué tal si le damos 30 puntos a Hufflepuff? Tampoco. Elena frunció el ceño. ¿No puedes sumar 300 puntos? Flitwick casi vomitó sangre. Tita, ¿de qué casa eres el fantasma? ¿Por qué no dices simplemente que le darás la copa de la academia de este año a Hufflepuff? El profesor Flitwick respondió rápidamente: Solo puedo darle a Rolf 50 puntos como máximo, señorita Gray. Hay reglas sobre la suma de puntos en la escuela. ¿En serio? Preguntó Elena con duda. Recuerdo que todos los años, al final del semestre, Dumbledore sumaba cientos de puntos al azar. La última vez me dijiste que Dumbledore era parcial. Fin de este capítulo. Capítulo 366, regalos de Navidad. Por culpa de Elena, Ralph sin duda se perdió el almuerzo en Hogwarts. Pero no es un gran problema. Hufflepuff, uno de los 4 grandes, dijo una vez esto: Quiero que los tejones, que viven justo al lado de la cocina, tengan comida caliente en cualquier momento. Este tipo de beneficio es algo que otras universidades solo pueden envidiar. Sentado junto a la chimenea en el salón de Hufflepuff, Robe levantó la tapa de una elegante caja de comida y de ella salió una nube de humo humeante. Tomó un trozo de pastel de dátiles y miel que se derritió en su boca, lo partió por la mitad y se lo entregó a Shirley, que estaba a su lado. La chica de la cola de caballo apoyó la barbilla en las manos mientras miraba a Ludofu.
negó con la cabeza y dijo con una sonrisa radiante. Ya he almorzado. Pruébalo, los elfos domésticos dicen que es el sabor más nuevo, rió Rolf. Además, estás tan delgada que no te hará daño comer más. Shirley tomó obedientemente el pastel de dátiles, le dio un pequeño mordisco y lo masticó lentamente. Pensándolo bien, también sentía que su cuerpo era demasiado frágil. Cuando se bañaba con Hermione, sentía que estaba bien, e incluso tenía una ligera ventaja. Pero después de ver a la centaura Minería, especialmente al ver su pecho agitado, el contraste la hizo parecer demasiado delgada. Mientras comía, Rolf contó la historia de Elena y Barrow en detalle, no con la historia inventada que usó para engañar a Snape y a los demás, sino con los verdaderos detalles. Tras escuchar en silencio, Shirley frunció el ceño levemente. Había oído a Rolf mencionar a Elena hacía mucho tiempo y sabía que esta hija de Ravenclaw quería que Rolf la resucitara, y luego se casara con ella. Sherry susurró. Entonces, ¿estás planeando resucitar a Elena? En lugar de responder, Rolf preguntó. ¿Quieres que la resucite? Shirley permaneció en silencio, apoyando la barbilla en su mano y mirando fijamente las llamas de la chimenea. Después de un momento, la chica de la cola de caballo se mordió el labio, asintió y luego negó con la cabeza, diciendo. Quiero que Elena resucite, pero no quiero que seas tú quien la resucite. Rolf casi se echó a reír, pero sabiendo que Shirley era tímida, no expuso su pequeño plan y dijo, reprimiendo la risa. Entonces, la próxima vez que veas a Elena en el salón de Ravenclaw, podrás contarle lo que piensas. Muy bien. ¿Quién le teme a quién? Shirley enderezó la espalda desafiante, luego rápidamente se inclinó de nuevo, apoyándose en la mesa, jugueteando suavemente con su cola de caballo, su voz carecía de confianza. Elena es la hija de Ravenclaw. Es tan inteligente como su madre. ¿Puedo controlarla? Rolf señaló con el dedo a la chica de la cola de caballo. No tan lista como tú. Shirley sonrió. Hizo una pausa y luego agregó. No tan linda como tú. Shirley se sonrojó. La chica de la cola de caballo desvió ligeramente la mirada, miró hacia la ventana y exclamó sorprendida. Está nevando. Rolf giró la cabeza, miró el manto de nieve que se había extendido rápidamente fuera del castillo y dijo suavemente con una sonrisa. Sí, feliz Navidad. Una fuerte nevada cubrió Hogwarts, dándole al antiguo castillo un grueso abrigo de piel de zorro blanco. La fuerte nevada duró hasta Navidad, cuando finalmente cesó. Después de ser bombardeado con regalos el año pasado, Robe aprendió la lección este año y deliberadamente dejó la ventana abierta por la noche para que los búhos pudieran vagar libremente. En la mesa había diversos alimentos y agua para recompensarlos, e incluso la chimenea estaba llena de leña para que pudieran detenerse y calentarse mientras entregaban los regalos. Robe solo espera poder dormir esta tarde este año y no ser despertado por el buque que le trae regalos. Pero calculó mal y subestimó por mucho el número de regalos de este año. Temprano por la mañana, Rolf se sentía un poco sin aliento y como si llevara un gran peso sobre el cuerpo. Pensó que sufría parálisis del sueño, pero al abrir los ojos, descubrió que las mantas estaban llenas de todo tipo de regalos. No solo había mantas y camas, sino que el dormitorio también estaba lleno de cajas de regalo. Incluso había un búho junto a la ventana, estirando las garras para meter las cajas en la habitación, dándole la apariencia de una estación de reparto. Ralph claramente subestimaba su fama e influencia actuales en el mundo mágico, pero no podía hacer nada al respecto. Los periódicos estaban llenos de titulares suyos a diario, y el ministro lo mencionaba en 2 de cada 3 frases, era difícil no hacerse famoso. Rolf recogió un regalo y encontró una carta. La remitente era una bruja llamada Gladys. En su carta, dijo que después de leer el informe sobre la captura de Peter por parte de Robe, se convirtió en una gran fan suya y luego le pidió que se reuniera con ella en el Cadero Chorreante para Navidad. Incluso reservó una habitación para que ambos pudieran tener una conversación en profundidad sobre los detalles de la captura de Peter. Rolf recogió otra carta, esta parecía una estafa, afirmaba que su marido era infértil y que quería un segundo hijo, pidiéndole a Rolf que le prestara alguna esencia de alta calidad. Se otorgará una recompensa de 100.000 leones si lo completas con éxito. Rolf estaba seguro de que era una estafa porque la carta estaba firmada por Narcisa Malfoy. Aunque no fuera una estafa, Rolf no estaría de acuerdo. Al fin y al cabo, él y Draco eran compañeros de clase. Si realmente tuviera un hermano menor, ¿no se desbarataría la jerarquía familiar? Entre una pila de cajas de regalo, Robe buscó durante mucho tiempo antes de encontrar finalmente los regalos de Navidad de sus amigos. Sirius Black mantuvo su personalidad extravagante, regalándole a Ralph una costosa capa de invisibilidad. Esta capa de invisibilidad está hecha de la piel de una bestia invisible. Aunque no es tan buena como las reliquias de la muerte de Harry, sigue siendo muy eficaz para ocultar el cuerpo. Ralph ha adquirido las habilidades de la bestia de invisibilidad, lo que hace que la capa de invisibilidad le resulte algo inútil. Sin embargo, si en el futuro volvemos al bosque prohibido, podemos dejar que Sherry lo use, lo que sería aprovecharlo al máximo. La profesora McGonagall envió una caja de regalo muy pequeña, que Rolf abrió y encontró dentro una Snitch dorada. La Snitch dorada tiene memoria física y puede recordar la primera persona que la tocó, para evitar disputas a la hora de atrapar la pelota. Por lo tanto, antes de que la Snitch fuera lanzada en el juego, no había sido tocada por ninguna piel expuesta, ni por su creador. Rolf tocó al tímido ladrón volador, consiguiendo así su primer encuentro. El regalo que Rolf le dio a la profesora McGonagall hace 2 años fue una pequeña escoba voladora adecuada para que los gatos la monten, y el año pasado fue un árbol para gatos. Este año le dio arena para gatos con olor a hierba latera, y últimamente ha estado tratando de evitar a la profesora McGonagall, por miedo a que use su habilidad de cambiar de forma para convertirlo en un gato y meterlo en la arena. Snape le dio a Ralph un crisol grande, pero claramente era algo que había recogido de la calle. Estaba cubierto de una gruesa capa de mugre, lo que indicaba que tenía al menos 20 años. Snape podría haber sido vendido a un coleccionista de chatarra, pero se lo dio a Ralph como regalo de Navidad, estaba devastado. El regalo de Ralph a Snape también fue valioso, una planta mágica única del lejano oriente, el Tai Sui. Tai Sui, también conocido como Mead Lindsay, es extremadamente raro y es un ingrediente importante en muchas pociones mágicas. Sin embargo, el Ganodema lucidum que envió Robe estaba hecho de silicona. Me pregunto si el bien informado profesor Snape lo reconocería. Sabiendo que Ralph había estado estudiando alquimia recientemente, Dumbledore le dio al niño sus viejos cuadernos como regalo de Navidad.
Dumbledore también fue un maestro alquimista. Recibió la medalla de oro por su contribución pionera en el Congreso Internacional de Alquimia del Cairo mientras todavía estaba en la escuela. A Dumbledore le encantaban los dulces, y el regalo de Ralph fue un pastel con la forma de Fawkes. Ese pastel fue horneado por Jacob a petición suya. Aunque lo enviaron desde América, estaba protegido por magia y aún tenía un sabor familiar. Hermione fue a esquiar con sus padres durante las vacaciones de Navidad, así que le regaló un equipo de esquí. El regalo de Rolf a Hermione fue una costosa radio mágica que le permitía escuchar los programas de los magos. Al abrir la caja de regalo de Shirley, Rolf descubrió una exquisita bolsita bordada con un patrón sniffer. El sobre en sí emite una fragancia delicada, con aromas sutiles y elegantes, y pequeñas motas de tierna luz verde que se filtran desde el interior, lo que lo hace agradablemente fragante. Luego sostuvo la bolsita tejida por la muchacha de la cola de caballo en su nariz y la olió con fuerza, luego la ató cuidadosamente a su almohada. Gracias a los 3 generosos donantes. Tokio es tan caluroso, eunuco profesional y me encanta aprender. Fin de este capítulo. Capítulo 367. Rolf, Shirley, me rompiste la espalda. Tras empacar los regalos, Ralph fue al gran comedor y se encontró con el profesor Snape. Intercambiaron una mirada y murmuraron: qué mala suerte en estas fechas tan festivas. Ralph se giró para irse, y Snape le preguntó con frialdad: Scamander, ¿a qué te apresuras? Rolf no tuvo más remedio que detenerse. Se dio la vuelta y sonrió. Profesor, acabo de recordar que la leña de la chimenea del salón sigue encendida. Voy a volver y apagarla ahora mismo. Usar la chimenea casi provocó un gran incendio, dijo Snape con desdén. Uflepuf, menos 10 puntos. ¿Por qué no mencionas que mi caminata casi provocó un terremoto, causando el colapso del castillo de Hogwarts? Rolf torció los labios, pero estaba bien, iría a buscar a Elena más tarde y haría que el profesor Flitwick la volviera a agregar. Tener un pretendiente de muy alta antigüedad tiene esta ventaja: puedes hablar con cualquiera como si fuera un anciano. Ralph pensó por un momento y de repente preguntó: ¿Profesor Snape, recibió mi regalo de Navidad? Snape dijo con una expresión oscura: ¿qué tipo de basura me diste? Había estado jugando con él en la oficina por un rato. Era bastante suave, pero no podía entender para qué servía. Esa es la planta mágica, el ganodema de la carne, del lejano oriente, dijo Rolf con una sonrisa inocente. Profesor, hay que remojarlo en agua caliente para beberlo. Menuda tontería. Una planta mágica tan rara, ¿de verdad me la daría Scamander? Snape entrecerró los ojos. No sabía qué era, pero supuso que no podía ser nada bueno. Como no es algo bueno, entonces, tenemos que dárselo a Potter. Después de que Snape se alejó, Shirley se acercó y preguntó con curiosidad: Rolfe, ¿de qué estabas hablando con el profesor Snape hace un momento? Estábamos hablando de regalos de Navidad. El profesor Snape quedó muy contento con el regalo que le di, dijo Ralph con una sonrisa. Por cierto, también me gusta mucho la bolsita que tejiste. La chica de la cola de caballo sonrió alegremente. Me alegro de que te guste. Los dos salieron del salón. Afuera del castillo, la nieve era intensa, y el árbol de Navidad colocado a la entrada rompía sus ramas de vez en cuando, haciendo crujidos. Se ha creado un camino estrecho y sinuoso que ahora es transitable. Sin embargo, Rolf y Shirley caminaron deliberadamente sobre la nieve intacta, haciendo un sonido chirriante con cada paso. Shirley parecía estar de muy buen humor. Era como un pequeño ciervo saltando y brincando en la nieve, llena de ligereza y agilidad. Tras saltar un rato, la niña se detuvo de repente. Se puso las manos en la espalda, se giró para mirar al niño y dijo con una sonrisa: Rolf, déjame ayudarte a esquiar. ¿A quién puede atraer esta cosita? Bromeó Rolf. Quizás hasta le cueste olerla. No me menosprecies. Shirley apretó el puño a propósito, dobló el brazo derecho y le guiñó un ojo. Incluso cargué con Hermione el año pasado. Soy muy fuerte. Rolf reprimió una risa. Recordó que Shirley había llevado a Hermione a la zanja. Sin embargo, él se agachó y Shirley agarró el brazo del niño. Corrió hacia adelante de forma cómica, tierna y tonta, pero después de solo 4 o 5 metros, jadeaba y apenas podía correr. Déjame ayudarte a levantarte, dijo Rolf sin poder reprimir la risa. Shirley se agachó obedientemente y Ralph, frente a la niña, la agarró del brazo y dio un paso atrás, dejando una clara marca en la nieve. Rolf se deslizó varias decenas de metros, contemplando el rostro alegre y sonriente de la niña. Parpadeó con astucia, luego pareció tropezar con algo, tropezó de repente y cayó de espaldas sobre la espesa nieve. Shirley no tuvo tiempo de frenar y chocó con Rolf. Cayó hacia adelante y aterrizó en los brazos del niño. Rolf aprovechó para abrazar a la niña de la cola de caballo y rodó suavemente sobre la espesa nieve del césped, quedando cubierto de nieve. Tras dar varias vueltas, finalmente se detuvieron. Shirley se incorporó rápidamente, con aspecto preocupado, y preguntó: ¿te lastimaste? Rolf yacía en el suelo, con el rostro contorsionado por el dolor, y dijo: ¿mi espalda? Shirley se dio cuenta de que estaba ahorcajada sobre la cintura de Rolf. Estaba a punto de levantarse apresuradamente cuando Rolf volvió a gritar de dolor. No te muevas, me duele. La chica de la cola de caballo ahora tenía demasiado miedo para moverse. Quería ayudar, pero temía empeorar las cosas, así que se sonrojó de ansiedad, lo cual era bastante adorable. Rolf sonrió suavemente y dijo: no te preocupes, solo estaba bromeando. Shirley, al ver la diversión apenas disimulada en los ojos de Rolf, se dio cuenta de que la habían engañado. Agarró un puñado de nieve, se la untó a Rolf en la cara y resopló. ¿Te atreviste a mentirme? Rolf no se resistió. Se recostó cómodamente en la nieve, dejando que Shirley lo montara y lo destrozara. El niño apoyó la cabeza en su brazo y miró las montañas lejanas, donde vio montañas nevadas, un mundo blanco plateado. Shirley dejó de hacer lo que estaba haciendo, se sentó sobre Ralph y lo miró a la cara, perdida en sus pensamientos. Estaba mirando la nieve. Ella lo estaba mirando. Después de un largo rato, Rolf agitó su mano frente a la chica de la cola de caballo, su rostro cálido, y sonrió. Si sigues sentado, te vas a romper la espalda. Si en el futuro se me debilita la espalda, tendré que confiar en ti. Shirley salió de su aturdimiento, se levantó rápidamente, su lindo rostro enrojecido y ruborizado, deseando poder desaparecer en el ventisquero. Rolf también se puso de pie, y Shirley extendió la mano y le quitó suavemente los copos de nieve de su túnica. Los dos continuaron su caminata, en dirección al lago negro. La nevada se intensificó, cayendo suavemente.
La chica de la cola de caballo extendió la mano para atrapar la nieve y, sin darse cuenta, atrapó un puñado. Se tapó la boca y rió, formando una pequeña bola de nieve para sí, con ganas de asestarle un golpe fatal a ese tipo odioso. Shirley aprovechó la oportunidad y, mientras Rolf contemplaba el lago negro, de repente lanzó una bola de nieve. Pero el niño parecía tener ojos en la parte posterior de su cabeza. Con una ligera inclinación de su cabeza, esquivó fácilmente este ataque cuidadosamente planeado. Shirley quería hacer otra bola de nieve, pero Rolf ya se había dado la vuelta y había lanzado al aire la bola de nieve que sostenía en secreto. La bola de nieve le dio a Shirley de lleno en la cabeza. No pudo esquivarla, y explotó, esparciendo copos de nieve que le nublaron la vista. Rolf no pudo evitar soltar una carcajada. Al ver a Shirley inflar las mejillas y correr tras él, se dio la vuelta y echó a correr, desapareciendo en un instante. Shirley corrió unos 10 metros cuando pareció torcerse el tobillo y cayó de repente sobre la nieve. Rolf tuvo que correr de vuelta, agacharse a su lado y preguntarle con preocupación. ¿Estás bien? De repente, Shirley levantó la vista, metió una enorme bola de nieve en el cuello de Rolf y dijo con una expresión de triunfo adorable y satisfecha. Solo estaba bromeando. Rolf sonrió y sacó una bola de nieve de su ropa. Se sentó en la nieve, hizo dos pequeños muñecos de nieve del tamaño de la palma de su mano y se los entregó a Shirley. La chica de la cola de caballo colocó a los dos muñecos de nieve en el suelo, uno al lado del otro. Les sonrió alegremente y les hizo una mueca, diciendo. Ustedes dos, apúrense, 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 crezcan rápido. Fin de este capítulo. Capítulo 368. La súplica de ayuda de Nicolas Flamel. El lago negro estaba cubierto por una gruesa capa de hielo, convirtiéndolo en un vasto páramo blanco. En este entorno, los métodos de pesca tradicionales definitivamente no son viables. La pesca en el hielo es la única opción. Lu Fu, conocido como el rey de la pesca salvaje, una vez sobrevivió solo en la naturaleza durante 100 días, ganándose la vida pescando. Domina diversas técnicas de pesca y ha cosechado grandes éxitos en entornos extremos. La pesca en hielo también es su fuerte, lo que lo convierte en un maestro entre los maestros. Pero hoy las cosas fueron distintas. Sherry vino 4 veces e incluso hizo 3 muñecos de nieve enormes, pero Robe no pescó ni un solo pez. Incluso los pequeños pececillos blancos, que son los más molestos para los pescadores, no aparecen hoy. Shirley llegó sin decir una palabra, simplemente sentándose en silencio junto a Lu Fu, ayudando ocasionalmente a reponer el cebo, lo que permitió que el niño aprovechara la oportunidad para echarle la culpa, diciendo que ni siquiera tuvo la oportunidad de asustar a los peces con sus palabras. Cuando la cueva de hielo se volvió a congelar con una fina capa de hielo, Rolf no tuvo más remedio que empezar a abrirla con torpeza. Sherry lo consoló amablemente, diciendo. No es nada. Debió asustar a los peces cuando rompimos el hielo antes. El rompehielos ocurrió hace 1 hora y media. Si Snape hubiera dicho esto, Ralph habría pensado que estaba siendo sarcástico. Rolf pensó un momento y dijo, definitivamente no hay peces en este lugar. Necesitamos encontrar un lugar con árboles bajo el agua, donde les guste esconderse, abriré algunos agujeros más en el hielo. Shirley asintió como si hubiera entendido, tomó la caña de pescar de Robe y se sentó a pescar para él. Robe deambuló por ahí, golpeando suavemente la superficie del hielo con sus dedos unas cuantas veces, luego golpeando unas cuantas veces más en otros lugares, golpeando aquí y allá, buscando un lugar adecuado para pescar para poder abrir un agujero y lanzar su línea. La conclusión hoy es no volver a casa con las manos vacías, incluso pescar algunos peces pequeños sería genial. Pero antes de que terminaran una vuelta, Shirley agarró el anzuelo y exclamó emocionada. Rolf, he pescado un pez, rápido, es enorme, ni siquiera puedo sacarlo. Rolf se quedó sin palabras. Cuando él estaba allí, los peces no picaban, pero ahora que ya no está, sí pican, ¿verdad? Esto es intolerable. Drena el agua inmediatamente, drena el lago negro hasta secarlo. Rolf corrió rápidamente y ayudó a Shirley a arrastrar la caña de pescar. Pronto, un pez grande, del tamaño de un brazo, salió a la superficie. En este punto, a Lu Fu ya no le importaban técnicas sofisticadas como jugar con el pez, recoger y soltar la línea o debilitar gradualmente al pez. Levantó su varita y gritó, desmayarse. Apareció un destello de luz roja, el gran pez se retorció, rodó boca arriba y se desplomó inconsciente en el agua. ¿Quién practica la pesca tradicional hoy en día? Es pura magia y tecnología de vanguardia. Los dos hombres sacaron el pescado y Lu Fu lo pesó en su mano. Pesaba unos 7 u 8 libras. En su vida anterior, Lu Fu también había pescado un pez así de grande. Lo ató a la parte trasera de su vieja bicicleta y deambuló por su vecindario, pasando 3 veces por su casa sin entrar. El guardia de seguridad incluso le preguntó si estaba perdido. Como había peces grandes en ese lugar, no había necesidad de moverse. Lu Fu volvió a levantar la caña, le puso el cebo y la lanzó con destreza una vez más, sin dejar de pescar con tranquilidad. Un momento después, la carroza comenzó a balancearse y el emocionado le dijo a Shirley, esta vez definitivamente es grande. Lu Fu levantó la caña bruscamente, y un sedal silbó en el aire, seguido de un estruendo bajo el agua. Entonces, apareció una grieta en el hielo. Las grietas, como pequeñas serpientes, se extienden en todas direcciones, asemejando a una enorme telaraña o un espejo roto. Olvídate de la caña de pescar, Ralph extendió la mano y abrazó a Sherry, y en medio del jadeo de la niña, la levantó en sus brazos y voló hacia el cielo. Casi instantáneamente, el grueso hielo del lago negro se rompió. Rolf y Sherry, suspendidos en el aire, quedaron atónitos. ¿Habían atrapado un kraken? De repente, el agua chapoteó ruidosamente y un carruaje emergió del lago, saliendo directamente del agua. Era un carruaje enorme, tan grande como una casa, tirado por una manada de renos dorados. Cuando el carruaje aterrizó en el suelo, hizo un ruido ensordecedor y la espesa nieve se derritió instantáneamente, como si hubiera sido horneada por una temperatura alta. Rolf voló hacia la orilla, dejó a Sherry, cuyo rostro ya estaba sonrojado, y miró hacia el carruaje. La puerta del coche se abrió rápidamente y salió un anciano vestido de forma extraña. Llevaba un vestido amplio y largo con estampado oriental, sobre el cual había un chaleco abierto en forma de campana con 2 costuras de colores brillantes, y pantalones capri de color cereza ácida europea. El anciano bajó del carruaje, saludó y sonrió diciendo, Rolf, feliz Navidad. Nico. Al ver a Nicolas Flamel, Rolf se sorprendió un poco. Se acercó, evadió al anciano y no pudo evitar reírse entre dientes. Nicole, feliz Navidad, pareces una hippie.
El estilo de vestir de los hippies originalmente imitaba a los magos, explicó Nico con una sonrisa. Los magos iban al mundo mugle vestidos con ropas extrañas, lo que inspiró a muchos mugles. Rolf se quedó desconcertado. No esperaba esta conexión, pero después de pensarlo, le pareció bastante razonable. Cuando los magos entran al mundo mugle, se disfrazan deliberadamente de mugles, pero su atuendo siempre es muy peculiar. También hay magos que usan faldas cortas y deambulan por las calles. Solo se puede decir que los magos realmente han marcado tendencias de la moda. ¿Por qué vas en un carruaje tirado por caballos? ¿Dónde está tu coche? Preguntó Rolf de nuevo. Al igual que su Shunzong, Nico es un ávido coleccionista de automóviles, y los dos solían ser entusiastas de los automóviles. En aquel entonces, cuando Brezhnev visitó Camp David en Estados Unidos, llegó a Nixon a dar un paseo, con Nixon sentado en el asiento del pasajero. ¿Papá Noel conduce coche? Siempre va en un trineo de Venus, bromeó Nicole. Hoy soy Papá Noel y he venido a Hogwarts específicamente para entregarles regalos. Rolf se rió y se giró para presentarse. Nico, ella es Shirley, mi compañera de clase y asistente. Shirley, él es Nicolas Flamel, el alquimista más grande de todos los tiempos y, también es una entusiasta de la ópera. Nicole miró a Shirley y sonrió amablemente. Hija mía, ya te había oído mencionar antes. Ha dicho muchas veces que tienes un talento excepcional para la transfiguración. Shirley sonrió tímidamente y reservadamente. Señor Lemaitre, feliz Navidad. Después de que los tres terminaron de intercambiar bromas, Rolf dijo suavemente. Nicole, ¿has venido a visitar al profesor Dumbledore? Por desgracia, no está en Hogwarts ahora mismo. Desde las vacaciones de Navidad, Dumbledore ha desaparecido, llevándose consigo el basilisco de Slytherin. Corvinus Gaunt propuso un trato, queriendo quedarse con el basilisco. Dumbledore pensó que el trato era posible, pero quería encontrar un profesional que lo ayudara a estudiar el basilisco y ver si tenía alguna magia especial. Rand pensó durante mucho tiempo, pero no pudo pensar en nadie más en el mundo mágico que pudiera ser considerado un profesional frente a Dumbledore. Lo sé. Nico parpadeó y dijo, Albus fue a Austria a ver a un viejo amigo y no volverá por un tiempo. Al oír el nombre de Austria, Rolf se sorprendió un poco, pues recordó que allí se encontraba la prisión de Neumontaget. Rolf, vine específicamente a verte. Necesito pedirte ayuda con algo, continuó Nico. ¿Me estás pidiendo ayuda? Rolf se sorprendió aún más, sin saber qué ayuda podía ofrecerle a Nico ahora. ¿Qué pasa? Digo. Nico bajó la voz y dijo. Sabes que tengo la capacidad de predecir el futuro y puedo ver algunas cosas que sucederán en el futuro cercano. A través del orbe de la profecía, vi a un tipo intentando colarse en mi mansión esta Navidad, necesito tu ayuda. Gracias al generoso donante Just Blood Wandering Indolater por la donación. Fin de este capítulo. Capítulo 369. La aparición de Voldemort en el mundo mágico. Hay tres cosas que se consideran extremadamente peligrosas y los extraños deben mantenerse alejados. El baúl negro de Scamander, la marca tenebrosa de Voldemort y. El puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Si entras en contacto con cualquiera de estas tres cosas, morirás o resultarás gravemente herido. Si la situación se descontrola, la ciudad entera podría quedar destruida. De manera similar, hay tres lugares seguros generalmente reconocidos en el mundo mágico. Gringotts, Hogwarts y. La mansión de Nicolas Flamel. Pero después de la infiltración de Quirrell en Gringotts hace 2 años, esta supuesta fortaleza de bóveda más segura de la historia ya no es tan segura. En la línea de tiempo original, incluso fue invadido, robado y escapado por varios estudiantes de séptimo grado, lo que demuestra lo terrible que fue. No hace falta decir que Hogwarts pierde un profesor cada año y está plagado de varios accidentes de alto riesgo, lo que lo hace parecer bastante inseguro. La propiedad de Nicolas Flamel posee una piedra mágica capaz de convertir el plomo en oro y crear la inmortalidad, así como varios artefactos alquímicos poderosos. Este lugar, un verdadero tesoro, ha atraído la atención de innumerables magos, pero durante siglos, nunca se ha sabido de nadie que haya entrado a la fuerza y robado la piedra filosofal. Incluso la mayoría de los magos solo saben que la mansión está en Devonshire, pero no tienen idea de dónde está exactamente. Entonces, Rolf también tenía mucha curiosidad sobre quién podía poner tan nervioso a Nico. Al caer la tarde, Rolf y Shirley llegaron a la mansión en el carruaje. Shirley acompañó a la esposa de Nico, Perenelle, a visitar la propiedad, mientras Rolf y el anciano paseaban y charlaban por un camino empedrado. Fuera de la mansión, aún reinaba el hielo y la nieve, pero dentro, reinaba la primavera todo el año. Soplaba una suave brisa y una hilera de flores de durazno temblaba con sus delicados pétalos. Me estoy haciendo viejo, mis funciones corporales están decayendo y no soporto el frío. Nico estiró su brazo marchito, parecido al bambú, se calentó las manos con su aliento y rió entre dientes. En cuanto la temperatura baje aunque sea un poco, a Perenelle y a mí nos empezarán a afectar diversas enfermedades reumáticas y problemas articulares. Rolf, si quieres usar la piedra filosofal para extender tu vida en el futuro, te encontrarás con el mismo problema que yo dentro de cientos de años. Rolf asintió. Esa era la desventaja de la piedra filosofal. El elixir de inmortalidad que producía podía prolongar la vida, pero el cuerpo seguía envejeciendo y descomponiéndose irreversiblemente. Por lo tanto, Nico ha estado buscando la piedra del destino, que puede usarse para crear la fuente de la juventud y devolverle la juventud al cuerpo. Nico continuó con una leve risa. Aunque todo el mundo dice que mi propiedad está a salvo, en realidad ha sido vandalizada muchas veces y me he visto obligada a mudarme varias veces. Cuando vivía en Francia, un mago oscuro llamado Godrot entró en mi mansión. Luché contra él y destruí el lugar. Rolf había oído hablar de Godrot, un mago negro medieval que había compilado la famosa magia venenosa, que hizo avanzar enormemente el estudio de la magia negra. ¿Cómo entró Godrot? Preguntó Rolf en voz baja, con el rostro lleno de curiosidad. ¿No hay mucha magia protectora alrededor de la mansión? La fuerza de Godrot es extremadamente poderosa. Puedes pensar en él como el Voldemort de su tiempo y dijo Nico con calma. Rompió todos los hechizos que puse alrededor de la mansión, incluida la maldición de la fe ardiente. La maldición de la lealtad inquebrantable se puede romper. Rolf frunció el ceño inconscientemente. Rolf, ninguna magia es inquebrantable, incluida Avada Kedavra, suspiró Nico. ¿No se le devolvió a Voldemort la maldición asesina? Cuando crees firmemente que un hechizo es invencible, estás a punto de meterte en problemas. Después de considerar cuidadosamente el asunto, Rolf asintió suavemente, aceptando humildemente la instrucción.
No fue hasta muchos años después que comprendí que la varita en la mano de Godrog jugó un papel crucial. Nico hizo una pausa y luego continuó. Le enseñó a Godrog muchos hechizos poderosos, ayudándole a romper la maldición de la fidelidad. ¿Una varita puede enseñar a los magos? Ralph estaba extremadamente sorprendido. Por supuesto, hay un dicho que siempre se ha transmitido en la familia Ollivander y la varita elige al mago. Nico explicó pacientemente. Las varitas tienen conciencia propia, sentimientos y pueden pensar independientemente. Al principio, él y el mago se sintieron atraídos el uno por el otro, luego buscaron aprender el uno del otro. La varita aprendió del mago, y el mago pudo aprender de la varita. Nico caminó unos pasos y se cansó un poco. Se detuvo, se sentó en un banco de piedra junto al camino y dijo en voz baja. Existe una varita mágica con la capacidad de aprendizaje más poderosa del mundo mágico. Ha seguido a muchos maestros, cada uno de los cuales fue uno de los mejores magos del mundo. Por lo tanto, aprendió demasiada magia, y luego le enseñó esa magia a su nuevo amo, ayudándolo a volverse más fuerte. ¿La varita de Saúco? Rolf entrecerró los ojos. Sí, asintió Nico. Tuvo diferentes nombres en diferentes épocas históricas y en manos de distintas personas, la varita de la muerte, el bastón del destino o la varita de Saúco. Esa varita apareció por primera vez en manos del mayor de los tres hermanos, Antioch Peverell, y con su muerte, pasó de generación en generación, y la varita cambió de manos muchas veces. Nico dijo con calma. Por supuesto, puede haber interrupciones, largas interrupciones, durante las cuales la varita de Saúco desaparecerá de la vista de la gente, se perderá o se ocultará temporalmente, pero siempre reaparecerá. Después de descansar lo suficiente, Nico se levantó de nuevo y, mientras conducía a Robe por las escaleras, comenzó a explicarle. Goldratt, empuñando la varita de Saúco, irrumpió en mi mansión, y la mayor parte de la magia de su libro, la magia venenosa, provenía de las enseñanzas de la varita de Saúco. Rolf sabía que la varita de Saúco, como reliquia de la muerte, poseía poderes mágicos, pero nunca imaginó que también podía enseñar magia mágica, como un maestro. Esto suena mucho a ese basilisco de Slytherin, que también se dedicó a enseñar magia a sus sucesores. Los dos caminaron y se detuvieron, llegando finalmente a una casa de madera. Nico empujó la puerta y entró, seguido de cerca por Rolf. Al entrar en la casa, Robe entrecerró los ojos y examinó la habitación. Era una habitación pequeña con filas de estanterías de madera, cuyas partes superiores desaparecían en la oscuridad, y los estantes estaban repletos de bolas de cristal de todos los tamaños. Se parece mucho al salón de la profecía del Departamento de Asuntos Mágicos. Las profecías que he recibido a lo largo de los últimos siglos se almacenarán aquí. Una lámpara de aceite apareció en la mano de Nico, y siguiendo su luz, Robe se movió a través del estrecho pasaje bajo el techo arqueado. Llegaron a un estante y Nico cogió la bola de cristal y se la entregó a Robe. El niño agarró la bola de cristal y apareció niebla en el centro de la bola, formando rápidamente una imagen de exquisito detalle. Rolf miró fijamente la escena. Vio una figura que no quería ver en absoluto. Pedro Pettigrew. Peter estaba sin camisa, con una cara horrible en el pecho. Su rostro era blanco como la tiza, con ojos rojos y brillantes y dos fosas nasales largas y delgadas como serpientes debajo. Voldemort. Fin de este capítulo. Capítulo 370. Rolf y Sherry, con su conexión telepática, el pecho de un hombre está tatuado con la cara de otro hombre. Luffy sintió una especie de déjà vu al ver la escena. Lo primero que pensó fue en Uchiha Madara y su mejor amigo, jajaja. Rolf nunca esperó que Peter y Voldemort pudieran recrear esta escena clásica. Sin embargo, considerando el tiempo que Voldemort poseyó la cabeza de Quirrell, sufrió acoso a largo plazo en Hogwarts. Entonces se hace comprensible que fuera trasladado al cofre de Pedro. Pero ese no es el punto. El punto es, ¿cómo sigue vivo Peter Pettigrew? Antes de Halloween, en la casa de los gritos, ¿a quién mató Robe? ¿No fue Peter? ¿Cómo apareció de repente Peter Pettigrew? Además, ¿y cómo encontró Voldemort la mansión? Preguntó Rolf con curiosidad. No hay un encantamiento de fidelidad aquí. El encantamiento de lealtad solo garantiza que incluso si Voldemort se encuentra en la puerta de la mansión, no podrá verla, y mucho menos entrar. Nico dijo con expresión solemne. Pero debería saber que la mansión está en esta zona, aunque todavía no sé cómo lo descubrió. Como Voldemort y Peter no pueden entrar, no hay peligro, ¿verdad? Dijo Rolf en voz baja. Rolf, la casa protegida por la maldición de la lealtad, aunque los forasteros no puedan detectar su existencia, no significa que la casa haya desaparecido de esta tierra. En realidad todavía está en el mismo lugar. Nico meneó la cabeza y explicó. Ya que seguimos en el mismo lugar, si Voldemort lanza un ataque indiscriminado y generalizado en esta zona, aún puede llegar a la mansión. Rolf asintió levemente. Entendió lo que Nicole quería decir. Los muggles tampoco podrían encontrar la mansión de Nico, pero si se lanzara una bomba nuclear y explotara cerca de la mansión, esta aún se vería afectada por la explosión nuclear. A las bombas nucleares no les importan hechizos sofisticados como el encantamiento de lealtad o el encantamiento de expulsión de muggles, y la radiación nuclear no eludirá la mansión. Esto es lo que se conoce como un ataque de cobertura total. La mansión está protegida por muchos artefactos alquímicos y magia. Voldemort no puede atravesar las defensas en poco tiempo, suspiró Nico suavemente. Pero esos objetos alquímicos requieren mucha magia para funcionar. Si hubiera nuevas piedras mágicas, no me preocuparía por el suministro de energía, pero ya no las fabrico. La piedra filosofal que Dumbledore colocó en el cuarto piso, una zona restringida, hace 2 años para atraer a Voldemort, fue la última piedra filosofal que hizo Nicolas Cage. El poder mágico de aquella piedra filosofal se había agotado casi por completo, por lo que fue utilizada para pescar. Pero desde entonces, Nico nunca volvió a hacer una piedra filosofal. Podría hacerlo, pero no es necesario. La razón es simple. Ni siquiera el elixir de la inmortalidad elaborado a partir de la piedra mágica puede detener el envejecimiento del cuerpo. Este tipo de inmortalidad también es una forma de tortura. Nico ya ha ahorrado una cantidad considerable del elixir de la inmortalidad. Si se le acaba y aún no ha encontrado la piedra del destino, está preparado para enfrentarse a la muerte con su esposa. En ese caso, no es necesario forjar nuevas piedras mágicas. Toda la mansión funciona con el poder mágico almacenado en el pasado. Esta magia es finita. Sin la reposición continua de piedras mágicas, es una fuente sin raíz y eventualmente se agotará. Entonces, ¿cuáles son tus planes? Preguntó Rolf. Ya que Voldemort viene de visita antes de Navidad, no hay necesidad de que nos encojamos en la mansión como tortugas, defendiéndonos pasivamente, se rió Nico.
Quiero que tomes el control directo de la magia en la mansión, para que le des un regalo de Navidad a Voldemort, para que no se atreva a molestarme otra vez. Si fuera más joven, habría tomado el asunto en mis propias manos. Nico estiró su brazo marchito y no pudo evitar suspirar, pero no he peleado en más de 60 años. La última vez que peleé fue en el cementerio de Père Lachaise en París, Francia, luchando contra Grindelwald con tu abuelo. Mi primer intento fue hace 200 años. Ya sea en combate o en velocidad de reacción, estoy muy por detrás de los jóvenes. Como Albus no está en Inglaterra, te pediré que me ayudes. Rolf levantó las cejas y preguntó con cierta incertidumbre, ¿puedo hacerlo? Hija, no subestimes la magia que he acumulado durante los últimos cientos de años, dijo Nico con una sonrisa. La propiedad de Nico está habitada únicamente por él y su esposa Perena, aparte de un grupo de elfos domésticos. Como visitantes raros, Ralph y Sherry disfrutaron de una suntuosa cena que rivalizaba con la de Hogwarts. Nicole sabe disfrutar de la vida. Tiene todo tipo de comidas de todo el mundo. Borscht ruso, foie gras francés, salchichas alemanas de Turingia, carne de canguro australiano e intestinos de cerdo estofados del lejano oriente. Después de cenar, Robe llevó a Shirley a dar un paseo juntos por el tranquilo sendero junto al lago, bordeado de sauces. Caminé sin rumbo, deteniéndome con frecuencia. Rolf y Shirley mencionaron haber visto a Peter Pettigrew dentro del orbe de la profecía. ¿Peter no está muerto?, preguntó Shirley frunciendo el ceño. ¿Entonces a quién matamos en la casa de los gritos? Definitivamente fue Peter quien fue asesinado en ese entonces. Su animado puede probarlo, dijo Rolf en voz baja. Entonces, ¿quién es ese Peter que ha aparecido?, preguntó Shirley, desconcertada. No puede ser alguien que haya tomado la poción multijugos, ¿verdad? La probabilidad tampoco es muy alta. Rolf negó con la cabeza y dijo, veo a Voldemort en Peter. Pero no puede haber dos Peters en el mundo, a menos que... Sherry reflexionó un momento y luego susurró. ¿Podría ser una alteración del tiempo? Lo he pensado mucho y esta es también mi suposición, dijo Rolf, frotándose las sienes y suspirando suavemente. Peter también puede tener un giratiempo, y regresó del futuro, lo que provocó que dos Peters aparecieran al mismo tiempo, uno de los cuales matamos en la cabaña del grito. No lo olvides, esa noche cuando estábamos peleando con Peter en la casa de los gritos, George y Fred también vieron a Peter robando el mapa del merodeador en el dormitorio. A propósito, la adivinación de Mimeria dice que el mago que rescató a Peter de los aurores está muerto, dijo la chica de la cola de caballo con vacilación. ¿Podría ser ese mago el mismísimo Peter? ¿Lo mataste, por eso obtuviste ese resultado de adivinación? ¡Qué inteligente! Lo pensé un rato antes de darme cuenta. Rolf extendió la mano y tocó la coleta de Shirley, sonriendo. La noticia del traslado de Pedro solo la conocían unos pocos funcionarios de alto rango. El momento y el personal elegido para escoltar a Peter a Azkaban también fueron decididos y comunicados a Fudge y al jefe de personal del Auror con poca antelación. Pero los atacantes sabían que él era uno de los aurores escoltados incluso antes que Delira, y luego lo atacaron antes de tiempo para cambiarlo. Si fue Pedro en el futuro quien lo hizo, entonces tiene sentido. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Shirley. Es complicado, dijo Ralph con cierta melancolía. Pero Peter probablemente aún no haya conseguido el giratiempo, así que solo podemos avisar al Ministerio de Magia y que Fudge vigile de cerca al Departamento de Misterios. Shirley asintió, como si no hubiera una mejor manera. Los dos permanecieron en silencio uno al lado del otro al costado del camino, admirando la reluciente pirámide hecha de oro puro en la distancia. Las pirámides son tan altas que la luna parece colar justo encima de ellas. Shirley, que solo mostraba un lado juguetón y encantador cuando estaba con Rolf, se estiró perezosamente con los dedos entrelazados, luego continuó mirando hacia el impresionante paisaje que se parecía a la luna y las pirámides juntas, y exclamó casualmente. Con tanto oro, ¿cuántos escarbatos harían falta para moverlo todo? Al oír las palabras de Shirley, Rolf no pudo evitar soltar una carcajada. La chica de la cola de caballo ladeó la cabeza, frunciendo el ceño confundida, y dijo. Rolf, ¿de qué te ríes? ¿Te hace gracia lo que dije? No, dijo Rolf con una sonrisa. De repente recordé que cuando vi esa pirámide por primera vez, pensé exactamente lo mismo que tú. Shirley frunció los labios y sonrió felizmente. No es que le pareciera gracioso, sino que recordó haber leído en un libro que ese tipo de entendimiento tácito se llamaba. Son de una misma opinión. Gracias a Chocolate Sauce Beef y Perida por sus generosas donaciones. Fin de este capítulo. Capítulo 371. El pirumano será encarcelado de por vida. Cayó la noche, envolviendo la tierra, y el viento y la nieve aullaban. Incluso la luna en el cielo parecía excepcionalmente fría y austera. Una figura baja vagaba sin rumbo por la espesa nieve, el viento frío lo agarraba, penetrando a través de capas de lana y cuero, haciéndole castañetear los dientes. Peter Pettigrew se acurrucó dentro de la capa, miró con cautela y preguntó. Maestro, ¿de verdad está aquí la finca de Nicolas Flamel? Solo veo un páramo. ¿Podría estar mintiéndonos esa mujer? Durante sus años como mascota en la casa Weasley, Peter a menudo deambulaba por los dormitorios, robando galeones a los estudiantes de Gryffindor. En su afán por enriquecerse rápidamente, Peter ni siquiera escatimó en la escasa paga de Ron. A menudo, Ron recibía su dinero al comienzo del curso escolar, solo para que Peter se lo robara en cuanto llegaba a Hogwarts esa misma noche. Pedro trabajó duro durante más de 10 años, acumulando un poco de riqueza como una hormiga que lleva granos de arroz. El plan original era llevarme el dinero a Estados Unidos cuando fuera mayor, pero ahora lo he usado todo para comprar información sobre el patrimonio de Nicolas Flamel. Si gastar tantos galeones solo para comprar información falsa fuera un completo desperdicio de talento. Pensar en esto hizo que Peter sintiera ganas de morir. Cola gusano, no te preocupes, si esa mujer se atreve a engañar al señor oscuro, le daré una lección de crueldad. Una voz resonó desde el cuerpo de Peter, una voz aguda y delgada, tan fría y penetrante como un viento frío. Peter torció la comisura de su boca. Estaba muy escéptico ante las palabras del señor oscuro. Esa mujer ha ofendido a muchos magos a lo largo de los años, incluidas celebridades y magos negros. Mucha gente ha afirmado querer sus brazos y piernas, pero nadie lo ha conseguido hasta ahora, y ella permanece activa y vivaz en el mundo mágico. Esa mujer era incluso más cautelosa que Pedro. Dado el estado actual del señor oscuro, ¿dónde podría causarle problemas? Voldemort sintió la preocupación de Peter y continuó consolándolo.
No te preocupes, cola de insecto, es solo un pequeño galeón, se acabó. Después de que me ayudes a resucitar, ¿qué clase de riqueza no podrás tener? Gringotts estará a tu disposición. El pastel de la imagen era tan grande y redondo que el corazón de Peter dio un vuelco y rápidamente sonrió con agrado. Maestro, si de verdad quieres resucitar, no necesitamos venir a robar la piedra filosofal de Nicolás Flamel. Dijiste que necesitabas los huesos de tu padre, la carne de tu sirviente y la sangre de tu enemigo. Los dos primeros son fáciles de conseguir, al igual que la sangre de los enemigos y... Solo quiero a Harry Potter, dijo Voldemort en tono incuestionable. Pero se puede hacer sin Harry Potter, maestro, y es fácil. Peter se inclinó y susurró. Si me permites dejarte solo un ratito y volveré en 2 días con un candidato adecuado. Solo quiero a Harry Potter. Voldemort era como un niño desobediente que al ver un juguete al costado del camino, comenzó a hacer berrinches y a exigirlo como un niño testarudo. Peter permaneció en silencio, rodeado únicamente por el aullido del viento y la nieve. Tras un momento, habló en voz baja. Maestro, es muy difícil hacerle daño a Harry Potter. Actualmente está bajo la estricta protección de Dumbledore. Lo sé, dijo Voldemort lenta y deliberadamente con voz fría. Por eso te envié a la mansión de Nicolás Flamel para robar la piedra filosofal. ... A Peter le dolía la cabeza. ¿No eran ambas cosas igual de peligrosas? No, podría ser más fácil atrapar a Harry Potter en Hogwarts. Peter y Harry habían compartido dormitorio durante 2 años, y a veces incluso dormían en la misma cama. Conocía a Harry al dedillo, un típico tonto de Gryffindor. Para decirlo más claramente, no tienes cerebro. Justo cuando Peter estaba reflexionando sobre cómo persuadir al Señor Oscuro para que abandonara temporalmente su intento de apoderarse de la piedra filosofal, Voldemort susurró. ¿Qué pasa, cola gusano? ¿Tan indeciso eres que quieres abandonarme? Quizás ya estés cansado de servirme, ¿no? Las palabras del Señor Oscuro eran melancólicas, como las de una mujer a punto de ser abandonada, pero su voz era increíblemente fría. Claro que no, maestro. La voz de Peter estaba llena de pánico mientras se secaba el sudor de la frente. Solo estoy un poco ansioso porque no encuentro la herencia de Nicolás Flamel. No tengo ninguna intención de dejarte. Te soy leal. Eso es bueno, dijo Voldemort con voz ronca. En cuanto a la herencia de Nicolás Flamel, debe haber sido ocultada por la maldición de la lealtad. No te preocupes, mientras la mansión esté en esta zona, solo préndele fuego. La mansión de Nicolás Flamel es tan grande que eventualmente será consumida por la maldición demoníaca. Al escuchar el hechizo encantamiento de lealtad, Peter se estremeció visiblemente, recordando a James y Billy que habían muerto. De acuerdo, deja de distraerte, cola gusano, le instó Voldemort. Quítate la camisa rápido, déjame controlarte. Peter se quitó la capa temblorosamente. Sus labios se pusieron azules y temblaron por el viento cortante. Peter rápidamente se abrió la camisa, revelando un cofre con una cara horrible y aterradora. Voldemort abrió de repente los ojos y sus 2 largas y serpenteantes fosas nasales se movieron mientras inhalaba el aire fresco. Voldemort exclamó, para ser honesto, cola gusano, aunque eres bajo y feo, eres mucho más fuerte que Quirrell. La suave sensación que siento cuando manipulo tu cuerpo supera por mucho a la de Quirrell y no te preocupes, lo trataré con delicadeza, no con demasiada violencia. ... Voldemort había tomado el control del cuerpo de Peter. De repente, levantó su varita y una pequeña llama negra apareció en la punta. Incluso en medio de una tormenta de nieve tan fuerte, la llama no mostró señales de apagarse. En cambio, se balanceó suavemente como la hierba en el viento frío. Voldemort levantó su varita hacia el cielo, y de repente salieron llamas demoníacas, transformándose en una serpiente ardiente. La pitón negra de fuego, con todo su cuerpo envuelto en llamas, giró rápidamente alrededor de Voldemort. Este levantó su varita, hizo un gesto hacia arriba y susurró. Ir. Lo que originalmente era una esbelta serpiente de fuego, se retorció, se transformó en un instante en una bestia colosal de varios metros de largo, moviéndose en todas direcciones con un simple movimiento de su cabeza y cola. La espesa nieve del suelo se derritió instantáneamente y los copos de nieve que caían del cielo se convirtieron en gotas de lluvia en las llamas abrasadoras. Pero las gotas de lluvia no cayeron al suelo, sino que se evaporaron instantáneamente unos metros por encima de la cabeza de Voldemort. Un apuesto joven rubio apareció de repente entre el vapor que se elevaba. Su voz era suave, como la de un anciano, mientras lo amonestaba severamente. Tom, incendiar un edificio es un delito capital, será mejor que cambies de vida o no dudaré en enviarte a Azkaban esta Navidad. Voldemort entrecerró los ojos y miró fijamente a Ralph. Gracias a Bookfriend 202, 30, 10, 92, 30, 80, 02, 21 y Loba Shibainu por sus generosas donaciones. Fin de este capítulo. Capítulo 372. Rolf. Tom, voy a entrar. Si le preguntaras a Voldemort a quién quería matar más, los 3 magos principales de la lista sin duda serían Dumbledore, Harry Potter y Griega. Rolf Scamander. No hace falta decir que Dumbledore ha sido su adversario durante décadas. Ese viejo bastardo ha vivido tanto y aún no ha muerto, es realmente despreciable. Harry Potter desvió la maldición Avada Kedavra, dejando a Voldemort mitad humano y mitad fantasma, y a los otrora poderosos mortífagos dispersos como pájaros y bestias. Potter se convirtió en una espina en el costado de Voldemort. En cuanto a Scamander, arruinó el plan de Voldemort de robar la piedra filosofal, y lo más importante, incluso pisó su propia cara con su pie número 37 en la Cámara de los Secretos, merece morir. Voldemort deseaba poder devorar su carne, beber su sangre, arrancarle sus tendones y luego moler sus huesos hasta convertirlos en polvo. Incluso quiso volver atrás en el tiempo y matar cruelmente al abuelo de Rolf, Newt Scamander, cuando recién nacía, para no volver a tener nunca más a este nieto. Así que, 1 año y medio después, cuando el viejo amigo se reencontró, Voldemort ni siquiera lo saludó antes de levantar su varita y disparar Avada Kedavra. Esta maldición asesina contenía su ira ilimitada. Pero Rolf ya lo había previsto y rápidamente dio un paso atrás, desapareciendo de repente su figura en el aire. Voldemort entrecerró los ojos. Parecía que ese era el límite de la mansión. Una vez que lo cruzara, entraría en el rango de protección del encantamiento de fidelidad. Justo cuando estaba pensando, la alegre voz del niño volvió a sonar. Tom, voy a salir. Rolf saltó juguetonamente, y antes de que Voldemort pudiera levantar su varita, se torció ligeramente el tobillo y saltó hacia atrás nuevamente. Apareció una cabeza, suspendida en el aire, con un aspecto bastante inquietante. Rolf sonrió con aire de suficiencia y dijo.
Tom, ya volví. ¿Estás loco? Ven y golpéame si te atreves. Voldemort miró fijamente a Ralph, que saltaba repetidamente cerca de esa línea límite, con su feo rostro retorcido en una forma espantosa y aterradora. Esta era la primera vez en su vida que lo provocaban de esa manera. El rostro de Voldemort se contorsionó por la locura, sus ojos se inyectaron en sangre y rugió. Estás pidiendo la muerte. Rolf extendió su brazo más allá del alcance del hechizo de lealtad, luego hizo una ligera seña con su dedo y de repente sonrió. Vamos, por favor, mátame. Voldemort enfureció. Blandió su varita, y la serpiente de fuego negra que se extendía en todas direcciones se expandió instantáneamente hasta alcanzar decenas de metros de longitud. Giró en círculos y se enroscó en el cielo. La varita se hundió hacia abajo. Como una monstruosa llama demoníaca, cayó rápidamente, y todo a su paso parecía destinado a ser quemado hasta las cenizas por la maldición ardiente. Apareció una capa de luz dorada. Era la magia defensiva que rodeaba la mansión. Sin embargo, tras ser contaminada por la maldición diabólica, se derritió en un gran charco de líquido dorado a una velocidad asombrosa, visible a simple vista, como hielo y nieve abrasados por un fuego abrasador. La pitón negra gigante continuó atacando al niño, sus fauces abiertas irradiaban un aura de destrucción. Ralph no esquivó ni evitó nada, sino que permaneció inmóvil, agitando su varita y gritando. Todas las maldiciones terminan. Una barrera mágica radiante apareció instantáneamente frente al chico, como una pared gigante, bloqueando la maldición ardiente. La pitón negra chocó con Orcursesen, desatando un rugido ensordecedor y enviando llamas a varios metros de altura en el aire, como una ola monstruosa. La barrera mágica se onduló, como el agua, pero permaneció completamente inmóvil, como una roca que bloquea una ola gigante. Rolf permaneció impasible, su expresión indiferente. La pitón negra eludió la barrera mágica, su largo cuerpo se enroscó en círculos hasta formar un movimiento de pinza, como una gran jaula, atrapando instantáneamente al niño dentro. Ralph también agitó rápidamente su brazo, y con cada movimiento de su varita, una barrera mágica aparecía a su lado. En un abrir y cerrar de ojos, 16 hechizos el fin de todas las maldiciones aparecieron, como una cadena montañosa continua, protegiéndolo por completo. El viejo Ralph nunca podría haber hecho eso, pero ahora podía sentir una enorme fuerza mágica fluyendo hacia él desde el suelo, aparentemente interminable. Toda la magia que Nicolas Flamel había acumulado a lo largo de los siglos fue puesta en uso por Rolf en ese momento. Esa poderosa sensación fue exactamente la misma que sentí cuando sostuve el huevo de serpiente emplumada en las manos de la tribu nativa americana en Arizona. La pitón negra se contrajo repentinamente, apretando firmemente la barrera mágica. El espejo de agua frente a Rolf se balanceó y se rompió repetidamente, solo para ser reparado constantemente por el flujo continuo de magia. Sin embargo, bajo el efecto contrarrestante de todas las maldiciones han terminado, la pitón gigante emitió un humo negro silbante con un hedor a pescado, y su tamaño se redujo lentamente. Voldemort estaba extremadamente sorprendido. Aunque controla el cuerpo de la cola del insecto y su poder se limita a la cola del insecto en sí, el hechizo Fuego Fiend en sí tiene el potencial de crecimiento. Cuando absorbe suficiente energía, la explosión de poder que libera puede incluso destruir una ciudad. Un ataque a alta magnitud está simplemente más allá de lo que Rolf Scamander podría soportar. Él no tiene esa habilidad. Es una piedra mágica. La piedra filosofal es aclamada como la joya de la alquimia y codiciada por muchos magos no solo porque puede convertir piedras en oro, sino también porque puede usarse para preparar el elixir de la inmortalidad. Además, puede proporcionar a los magos una fuente continua y enorme de magia. Voldemort rápidamente se enfureció nuevamente. Esa era su piedra filosofal, suya. Rolf desconocía los pensamientos de Voldemort. Tocó la barrera mágica ligeramente caliente con el dedo. Los patrones originales verde esmeralda habían sido distorsionados por las llamas. A pesar de la fuerte nevada, el aire circundante era inusualmente húmedo y caluroso, lo que hizo que Lucifucas lo confundiera con un sofocante día de verano. El niño levantó el brazo y, de repente, una niebla se arremolinó a su alrededor, trayendo consigo un frío gélido de color blanco azulado. La magia poder de escarcha del dragón cabro puede reducir la temperatura consumiendo poder mágico. Ralph ya había usado esta magia antes, generalmente como un aire acondicionado humano en verano. Al fin y al cabo, con sus habilidades actuales, solo podía enfriar un área muy pequeña como máximo, y ni siquiera podía congelar todo el lago negro. Pero ahora, Rolf miró al cielo. Un viento feroz le azotaba el rostro y le erizaba las sienes. El joven rió con ganas. La era de hielo. A partir de Roth, el suelo comenzó a congelarse a una velocidad visible y el oro que fluía libremente se solidificó en un gran trozo de oro en un abrir y cerrar de ojos. A lo lejos, un caudaloso río inicia su ascenso, donde rápidamente se forma una gruesa capa de hielo sobre el agua. La nieve cayó copiosamente otra vez. Voldemort exhaló una bocanada de niebla y, al mirar hacia abajo, vio que el cuerpo de Peter también estaba congelado, y pronto quedó envuelto en hielo y nieve. Desde la distancia, parece una imagen cristalina y realista, escultura de hielo. Gracias a los tres grandes lectores Bookfriend 202, 30, 10, 92, 30, 80, 02, 21, Just Block Tower in the Battery Floating Around por sus generosas donaciones. Fin de este capítulo. Capítulo 373 Luo Fu, detén rápidamente tus poderes sobrenaturales. La llanura, que al principio era insoportablemente calurosa, quedó completamente congelada en apenas unos minutos, como una tundra helada que nunca se descongelaría. La niebla abrasadora se transformó en granizo, que se estrelló contra el suelo, mientras los copos de nieve caían suavemente, cubriendo nuevamente de blanco el páramo. Rolf era como un niño que había sido pobre durante mucho tiempo. Solía ser muy frugal, pero ahora que de repente se había enriquecido, empezó a gastar el dinero sin control, desperdiciando el inmenso poder que le había sido otorgado. Incluso la finca, que disfruta de un clima primaveral durante todo el año, se ha visto afectada. Los imponentes árboles antiguos perdieron sus hojas rápidamente, y una cascada blanca como nieve que caía desde lo alto de la mansión se congeló instantáneamente, como un calámbano colgando de los aleros. De pie en la habitación, incluso junto a la chimenea, Nicole sintió frío en las manos y los pies, y sus articulaciones y huesos comenzaron a dolerle como si las hormigas la estuvieran picando. Sonrió con ironía, deseando que Rolf retirara rápidamente sus poderes sobrenaturales.
Los encantamientos meteorológicos son una magia extremadamente sofisticada y compleja. La caja de Meut, por ejemplo, hace un uso extensivo de este encantamiento para crear entornos habitables propicios para diversas criaturas mágicas. Nico no había visto un cambio climático de esta magnitud, como el que mostró Robe, en muchos años. Por supuesto, Rolf utilizó un truco. Recurrió a la magia de la mansión para crear un campo de nieve de gran escala. Al final, fue gracias a su dominio de la magia que pudo lograr resultados tan excelentes. Al mirar a través de la gigantesca esfera de cristal a Ralph luchando contra Voldemort, Nicole suspiró con genuina admiración. Ralph, de 14 años, era un genio incomprensible para la razón común. Dumbledore en aquel entonces parecía muy inferior. De pie detrás de la barrera mágica, Ralph contempló la pitón negra formada por el hechizo diabólico. Originalmente medía decenas de metros de alto, pero ahora se ha reducido a un tamaño más pequeño, como una vela parpadeante en el viento y la nieve, tambaleándose al borde del colapso, su luz se apaga cada vez más, ya no posee su antigua grandeza aterradora. El muchacho levantó su varita y varios rayos de luz estallaron, cortando las llamas y partiendo a la pitón negra en 2, 4, 8 y 16. Las llamas demoníacas se hicieron añicos, cayendo como gotas de lluvia sobre el suelo, pareciendo flores florecientes en un campo nevado cuando se las veía desde lejos. Luffy juntó dos dedos, pronunció un suave levántate, y luego se limpió suavemente la mano, haciendo que un dragón de hielo de más de 1 metro de largo se elevara del suelo. Después de dar una vuelta en el aire, se hizo cada vez más grande, acompañado por la caída de copos de nieve, y pronto su envergadura alcanzó decenas de metros. Ralph saltó en el aire y cargó rápidamente hacia Voldemort. En la llanura cubierta de nieve, la escultura de hielo congelada se hizo añicos de repente. Voldemort rompió el hielo, sacudiéndose innumerables fragmentos de hielo de su cuerpo, que cayeron como copos de nieve. De pie sobre la cabeza del dragón de hielo, una suave brisa le acariciaba el rostro, haciendo que el ya apuesto joven se viera aún más apuesto. De pie, con las manos a la espalda, miraba al dragón con una leve sonrisa. Tom, solo puedes llegar hasta aquí, no puedes ir más lejos. Voldemort miró a Scamander con los ojos algo aturdidos. De repente recordó que 50 años atrás, él también había sido igual de enérgico y ambicioso. El señor oscuro dijo lentamente: Scamander, de repente ya no quiero matarte. Rolf entrecerró los ojos confundido. Quiero moldearte en una marioneta alquímica que conserve su conciencia, y jugar contigo día y noche. ¿Quién iba a decir que al señor oscuro le encantaban las muñecas? Sin duda sabe cómo divertirse con ellas. Voldemort levantó su varita y la agitó casualmente, erigiendo instantáneamente una pared de hielo de varios metros de espesor. Rolf pisó fuerte y el dragón de hielo bajo sus pies abrió su boca de par en par, escupiendo una docena de enormes picos de hielo que se alinearon uno tras otro y se dispararon en ángulo hacia la pared de hielo, atravesándola con fuerza. Aparecieron grietas en la gruesa pared de hielo, y pronto se hizo añicos como si un enorme trozo de vidrio se estrellara contra el suelo. El sonido de su rotura perforara los tímpanos. Voldemort entrecerró los ojos, movió su varita e invocó un escudo plateado del aire, que sostuvo frente a él. El dragón de hielo golpeó su enorme cabeza contra el escudo, produciendo un sonido profundo, parecido a un gong. El color del escudo se había desvanecido considerablemente, pero seguía siendo resistente. La cabeza del dragón de hielo estaba clavada contra el escudo, incapaz de avanzar, y solo pudo embestir hacia abajo, excavando una profunda zanja en el suelo. Ralph y Voldemort se enfrentaron. Sus ojos tenían una cualidad mágica, y estaba a punto de lanzar la mirada mortal del basilisco cuando descubrió que Voldemort ya había hecho que Peter cerrara los ojos. Cuando poseyó la cabeza de Quirrell, fue engañado por este movimiento, lo que provocó que le pisotearan la cabeza. El mismo movimiento no puede usarse dos veces contra el señor oscuro. Voldemort tenía una sonrisa siniestra y dijo con voz ronca: Scamander, ¿estás realmente decidido a detenerme? ¿Detenerte? Ralph se paró sobre el lomo del dragón de hielo, negó con la cabeza y lo corrigió. Te equivocas. Los mataré a ti y a Peter. ¿Te atreves a desafiarme? Voldemort levantó su varita y rugió: Avada Kedavra. Ralph saltó y esquivó la maldición asesina, pero el dragón de hielo no tuvo tanta suerte. La luz verde lo impactó, como si fuera porcelana golpeada por un martillo. Primero, emitió una serie de crujidos crujientes, y luego aparecieron innumerables grietas. El dragón de hielo se hizo añicos con un estallido, esparciendo innumerables fragmentos de hielo diminutos por todas partes. Estos fragmentos impactaron contra el suelo, creando numerosos agujeros y cráteres. Rolf flotó en el aire, levantó su varita en alto, la apuntó al cielo y gritó: Espada de hielo y nieve. Los copos de nieve que giraban se congelaron instantáneamente, y cada uno de ellos se condensó en hielo, inclinándose como 1000 espadas. Caer. Ralph agitó su varita hacia abajo, y un denso enjambre de copos de nieve, como langostas, rodeó rápidamente al niño antes de dirigirse directamente hacia Voldemort con un aura escalofriante de muerte. Se abalanzaron y atacaron. Voldemort cantó el hechizo rápidamente, y una espesa sangre escarlata brotó de la palma de Peter y voló hacia su boca. Peter jadeaba pesadamente y pronto una niebla negra comenzó a salir de su boca, como una sombra bailando salvajemente en la nieve. La columna de humo negro, llena de resentimiento, lamentos y un aura feroz, voló hacia el cielo, mezclándose con el aguacero torrencial de hojas de nieve. Un enfrentamiento feroz. Entre el cielo y la tierra, la niebla negra se desgarró y se dispersó en innumerables fragmentos, y las hojas de nieve blanca también quedaron completamente destrozadas. Pero las palas de nieve seguían cayendo, aparentemente sin fin. Voldemort usó cambiaformas para controlar el cuerpo de Peter, pero esta magia tenía un límite de tiempo. El señor oscuro pudo sentir cómo Peter lo expulsaba de su cuerpo. Miró el cielo sombrío y, sin dudarlo, voló hacia la distancia, como un murciélago gigante. Tratando de irse. Mientras aún estaba suspendido en el aire, los dos dedos de Rolf permanecieron unidos, y las innumerables hojas de nieve se condensaron en una magnífica espada de hielo de 100 metros de largo, que cortó hacia la cabeza de Peter. Voldemort, que estaba a punto de ser expulsado, arrastró el cuerpo de Peter hacia un lado y apenas esquivó la cuchilla de hielo. Pero la mano derecha de Peter seguía cercenada, y todo su brazo explotó en el aire. Una nube de sangre cayó al suelo, tiñendo la nieve de un extraño y aterrador color escarlata. Peter, que había recuperado el control de su cuerpo, gritó de dolor. No esperaba recibir semejante regalo tan pronto después de despertar. A pesar del dolor insoportable, cargó con su cuerpo destrozado y continuó volando hacia la distancia.
Rolf se quedó allí, mirando al cielo. Vio cómo la espada de hielo se hacía añicos y caía como lluvia, igual que las nubes blancas del cielo se aplastaban y caía una nevada. Fin de este capítulo. Capítulo 374. La presión de Dumbledore para casarse. Peter Pettigrew, con su brazo faltante, huyó en desorden con Voldemort, pero Ralph no lo persiguió. Una razón es que no deberías perseguir a un enemigo acorralado, pero lo más importante es que la magia está debajo de la mansión, y si va allí, quedará sin poderes. Aquí es donde se hace evidente la importancia de los bancos de energía portátiles. Si Ralph pudiera forjar una piedra filosofal y recargarse de energía después de cada batalla, podría ir a cualquier parte del vasto mundo mágico. Claro, son solo ilusiones. Al fin y al cabo, la alquimia es difícil, y fabricar piedras mágicas lo es aún más. Desde luego, no es algo que Rolf pueda hacer ahora mismo. Durante su batalla con Voldemort, Ralph descubrió algo más. Había usado mucha magia, pero todavía era mucho menos del 1% de su poder restante. Aún así, Nicole sintió que no era suficiente, preocupada de quedarse sin poder mágico antes de terminar el elixir de la inmortalidad. Es evidente que el consumo energético diario de toda la mansión es realmente aterrador. Así que aquí está la pregunta, ¿de dónde viene la magia necesaria para el castillo de Hogwarts, que ha estado funcionando durante miles de años? El castillo de Hogwarts está lleno de un fuerte campo magnético mágico, varios hechizos defensivos antiguos, una escalera en constante movimiento y la mágica sala de los menesteres. El consumo energético de esta antigua escuela no es insignificante, pero según Dumbledore, nadie ha repuesto jamás su magia. Esto solo demuestra que Hogwarts tiene una fuente oculta de magia. Por supuesto, estas no son cosas en las que Rolf debería estar pensando en este momento. Su prioridad es disfrutar el resto de las vacaciones de Navidad. Nicole abrió la mayoría de las habitaciones de la mansión, y Rolf llevaba a Sherry a visitarla y a jugar todos los días. La mansión combina estilos arquitectónicos clásicos y barrocos y tiene una estructura interna compleja, que se asemeja a un laberinto. La sala de estar, el dormitorio y el pasillo también están llenos de preciosas colecciones de arte. El pozo mágico que contiene la sopa primordial para simular el origen de la vida, los 7 ataúdes dorados de Nico, la piscina construida con piedras mágicas, todos son lugares que debes visitar. Las diversas invenciones alquímicas de Nico también son bastante interesantes. La cosa favorita de Ralph es un espejo, que puede registrar todos los sueños que tiene mientras duerme. Su primer pensamiento fue utilizar este espejo junto con la araña de sueños de primavera. La araña del sueño primaveral es una peculiar criatura mágica. Cuando una persona se duerme, teje una pequeña y colorida telaraña sobre la cabeza del mago, permitiéndole disfrutar de un sueño lleno de encantadoras escenas primaverales. Combinado con un espejo que registra los sueños, es demasiado. El día antes de que comenzaran las clases, Ralph y Sherry regresaron a regañadientes a Hogwarts, mientras que los estudiantes que habían pasado el día en el expreso también regresaron a la escuela. Dentro del gran comedor, Ralph estaba a punto de caminar hacia la mesa de Hufflepuff cuando la agresiva Hermione le bloqueó el camino. Corrió hacia Robe, lo agarró del brazo con fuerza, lo atrajo hacia un rincón y le susurró. ¿Tú y Shirley fueron a visitar al señor Nicholas Flamel durante las vacaciones? Sí, asintió Rolf y luego preguntó con curiosidad. ¿Cómo lo supiste? Les escribí a ti y a Sherry durante las vacaciones, y las lechuzas no las encontraron. Estaba tan preocupada que pensé que les había pasado algo. Dijo Hermione, con las manos en las caderas y resoplando. Le escribí otra vez a la profesora McGonagall y me dijo que fuiste a la finca del señor Lemaitre. Ralph se sintió un poco conmovido, pero al mirar a la enfurruñada Hermione, también le pareció divertido y dijo, lo siento, no pude responderte antes. ¿Es por eso que estoy enojada? Hermione infló las mejillas y la fulminó con la mirada. Ustedes dos fueron a casa del señor Lemaitre sin invitarme. ¿Fuiste a esquiar con tus padres, eh? No estás en Hogwarts. Rolf se encogió de hombros, exasperado. No puedo escribirte una carta diciéndote que regreses rápidamente a la escuela, ¿verdad? Ralph se quedó en la casa de Hermione durante las vacaciones de verano, casi demolió la casa y luego recibió otra carta llamándolo para que se fuera durante las vacaciones de Navidad. El padre de Hermione probablemente vendría desde Londres hasta Hogwarts con un cuchillo para matarlo. Eso dijo, pero Hermione seguía arrepentida. No debería haber vuelto a casa. Al ver a la niña pateando el suelo con frustración, Rolf dijo, divertido y exasperado a la vez. Hermione, definitivamente te llamaré la próxima vez. Sherry y yo también te trajimos un regalo, un artículo alquímico hecho por Nico. Al escuchar al chico decir eso, Hermione se sintió un poco mejor, pero sus ojos aún tenían una pizca de resentimiento mientras decía. Al menos ustedes dos todavía tienen algo de conciencia. Rolf sonrió pero no dijo nada. Por cierto, ¿cómo decidiste ir allí? Preguntó Hermione con curiosidad. Nico vino a verme. Tenía algo que hablar, dijo Rolf en voz baja. En fin, nos encontramos con Peter Pettigrew. ¿Peter? Hermione abrió mucho los ojos. ¿No está muerto? Sí, asintió Rolf. Por eso es complicado. Te contaré los detalles mañana. Apenas llegó a la mitad de su historia cuando ella sintió aún más curiosidad y supo que no podía dormir esa noche si no escuchaba todo. Rolf no pudo evitar reír y dijo, la cena está a punto de comenzar. ¿Por qué no te sientas en la mesa de Hufflepuff y te lo cuento todo? Está bien, aceptó Hermione de inmediato, pero cuando levantó la vista, vio a un grupo de brujas mirándola fijamente. Hermione se sonrojó y fue la primera en ceder. Levantó su pequeño puño y lo agitó, diciendo. Rolf, ven al auditorio mañana temprano. Robe caminó hacia la mesa de Hufflepuff, se sentó y vio a Neville, Anna y Susan reunidos alrededor de una copia del Profeta, susurrando entre ellos. ¿Qué miras? Preguntó con curiosidad. ¿Hay alguna noticia hoy? Buenas noticias. Anna levantó la vista y dijo misteriosamente. Mirono Actel, cantante principal de las Hermanas Peculiares, anunció hoy de repente que tiene una hija. Rolf hizo una pausa y luego preguntó, ¿cuándo se casó Actel? ¿No estuvo siempre soltero? Se casó en secreto, suspiró Susan. Llevo 10 años siendo fan suya y me ha gustado durante muchos. Siempre pensé que estaba soltero. Siento que me han engañado. Sí, tengo el corazón roto, suspiró Anna. Neville preguntó sin rodeos, ¿te gustaba Actel cuando tenías 3 años? Anna y Susan pusieron los ojos en blanco a mirar a Neville. Esta noticia también provocó una acalorada discusión entre los profesores. Dumbledore, sentado en la mesa del comedor de profesores y personal, dijo en voz baja.
Incluso Batel tiene una hija ahora, es hora de que todos resuelvan su situación de solteros. Todos se quejaban en secreto. Tú mismo eres un viejo soltero, pero aún así estás animando a otras personas a casarse. Profesor Dumbledore, ¿a dónde fue de vacaciones? Preguntó Sirius con curiosidad. Salió de la escuela el primer día de vacaciones y regresó hoy. Los profesores tienen curiosidad por saber dónde está el director. Fui a Austria para ver a un viejo amigo. Los labios de Dumbledore se curvaron en una leve sonrisa, e incluso sus gafas parecieron brillar. Todos intercambiaron miradas y estaba claro que Dumbledore estaba muy feliz. Sintieron aún más curiosidad por este viejo amigo. Considerando los comentarios de Dumbledore instando al matrimonio, ¿podría ese viejo amigo ser exnovia? Gracias al generoso donante Just Love Tower Debate por la donación. Fin de este capítulo. Capítulo 375. El secreto del basilisco. Quizás porque Dumbledore fue a Austria, el banquete inaugural de esta noche inesperadamente incluyó muchos platos con características claramente germánicas. La salchicha bávara con mostaza dulce tiene un sabor agrio y picante. El roast beef vienés está cocido por fuera y tierno por dentro. Una olla grande de codillo de cerdo guisado con chucrut de Berlín es aún más rica y sabrosa. Y luego está el postre, la tarta de cerezas selva negra, con el dulce aroma de la crema, la acidez de las cerezas y un toque de licor de cereza que la hace absolutamente deliciosa. Todo era un sabor familiar, y Dumbledore quedó muy satisfecho con la comida. Los estudiantes también pudieron probar algo nuevo. Sin embargo, a la mayoría de los estudiantes británicos no les gusta la comida alemana y se quejan mientras comen de que los alemanes nunca han probado buena comida y que es un páramo culinario, lo que realmente demuestra una falta de autoconciencia. Después de la cena, Ralph se separó del grupo de Hufflepuff y fue solo a la oficina del director. Va a recuperar a su pequeño tesoro, el basilisco. Lo extraña mucho después de no verlo en Navidad. Sin embargo, al llegar a la oficina, Ralph vio a Dumbledore sentado solo, bebiendo. Cuando el joven llegó, Dumbledore lo invitó a probar las especialidades locales que había traído. Cerveza alemana. En el pasado, el ejército del Imperio Romano trajo a Europa desde la llanura mesopotámica la técnica de elaboración de una bebida agridulce, la cerveza. Los alemanes residentes en Baviera, Alemania, adaptaron esta técnica para elaborar cerveza. A partir de entonces, nació una cerveza verdaderamente adaptada al gusto moderno. Por eso, la cerveza elaborada en Baviera, la cuna de la cerveza, se puede resumir en una palabra: auténtica. Cuando surgió el tema del alcohol, incluso los retratos de los directores en la pared dejaron de fingir que estaban dormidos y comenzaron a charlar. ¿Qué cerveza bávara? Es horrible, ni de lejos tan buena como el vino de Bruja, dijo Phineas Black con desdén. Una vez llevé a los estudiantes de Hogwarts a un instituto de magia en Japón para participar en un torneo de pociones, y tuve el privilegio de probar el sake de la doncella del santuario allí. Phineas chasqueó la lengua mientras recordaba. Una niña de 17 años mastica suavemente arroz cocido con su boca parecida a una cereza, lo revuelve con su lengua rosada y luego escupe la saliva en una botella y la sella. Luego se dejó fermentar de forma natural durante 180 días completos, hasta convertirse finalmente en el sake de la doncella del santuario. Como fiel defensor de la sangre pura, Phineas también les recordó. Recuerda, debes elegir una bruja de sangre pura. Las mestizas no sirven, simplemente no transmiten el tacto adecuado. Al escuchar la descripción de Phineas, los otros directores lo denunciaron enojados como repugnante. Es absolutamente repugnante. El viejo director Fosco se frotó la nariz roja y dijo enojado. No es solo vino de saliva, un vino de bruja. ¿Cómo se compara con la cerveza del monasterio de Anders? Lo probé hace años. Al principio era un poco amargo, pero dulce en el regusto, con el aroma a trigo aún presente en mi lengua, era como una monja vestida solo con un velo negro, de pie frente a ti, sexy pero digna, con un sutil encanto. Gracias por compartir, Fosco, es suficiente, interrumpió rápidamente Dumbledore. Rolf torció la comisura de la boca. No esperaba que estos antiguos directores fueran tan hábiles. Al parecer, todos habían sido bastante hábiles en diversas cosas cuando eran jóvenes. Por supuesto, el actual director tampoco era un tipo fácil de vencer cuando era joven. Después de terminar su cerveza, el niño colocó suavemente el vaso sobre la mesa y preguntó. Profesor Dumbledore, ¿cómo está el basilisco? Dumbledore le entregó a Ralph un pequeño vaso de cerveza, luego agitó su varita, avivando el fuego en la chimenea. Rolf, todavía no podemos devolverte ese basilisco. Rolf preguntó con expresión seria. ¿Realmente hay algún problema con eso? Sí. Dumbledore asintió y dijo. ¿Has notado que siempre se refiere a sí mismo como nosotros? Siempre pensé que era porque había estado encerrado en la habitación secreta durante demasiado tiempo y se había vuelto algo esquizofrénico, dijo Rolf frunciendo el ceño. Al principio lo pensé, pero después de estudiarlo con cuidado descubrí algo. Dumbledore negó con la cabeza y dijo, ese basilisco se llamaba a sí mismo nosotros porque tenía dos almas entrelazadas en su interior. Dumbledore agitó su varita y un delicado instrumento de plata voló desde la distancia hacia el escritorio, que el anciano golpeó suavemente con la punta de su varita. El instrumento comenzó a funcionar inmediatamente, emitiendo sonidos tintineantes rítmicos, y volutas de humo verde pálido salieron del pequeño tubo plateado en la parte superior, reuniéndose y arremolinándose en el aire. Rolf miró fijamente las volutas de humo, con el ceño fruncido. Unos segundos después, las columnas de humo se transformaron en una columna de humo constante, cada vez más espesa, girando en el aire, transformándose en una serpiente de dos cabezas. Las dos cabezas de la serpiente de dos cabezas eran de diferentes colores, y una de ellas parecía una planta injertada en el monstruo serpiente. Esta es el alma del basilisco. Claramente, las dos cabezas no son una sola, una debe haber salido del mago. Rolf quedó algo desconcertado. Dijo con incredulidad, ¿ese monstruo serpiente podría ser un Horcrux? Cuando Dumbledore escuchó a Rolf pronunciar la palabra avispa, no mostró ninguna sorpresa. El chico le había contado antes que el basilisco había intentado enseñarle magia de Slytherin y lo había tentado a crear Horcruxes para alcanzar la inmortalidad. Por eso Dumbledore le prestó especial atención al basilisco, incluso llevándolo a Austria para que un profesional lo examinara nuevamente. Tienes razón, asintió Dumbledore lentamente. Ese basilisco sí que es un Horcrux. Reprimiendo su sorpresa, Ralph entrecerró los ojos y preguntó, ¿quién pudo haber hecho esto? Hasta donde él sabía, al menos Salazar Slytherin, Corvinus Gauntlet y Voldemort habían entrado en contacto con el basilisco. No es posible que Voldemort exista.
En cuanto a Corvinus Gaunt, tiene más de 200 años y sigue vivo. Sintió el aura de basilisco en Rolf y quiso intercambiarlo, la probabilidad es muy alta. Si se trata de un Horcrux perteneciente a Salazar Slytherin, entonces el problema es muy grave. La habilidad del creador es muy alta. Está enredado con el alma de ese basilisco, y aún no sé de quién es el Horcrux, dijo Dumbledore, sacudiendo la cabeza. Por lo tanto, dejé ese basilisco con un viejo amigo, pidiéndole que me ayudara a cuidarlo y estudiarlo. Para las vacaciones de verano debería haber terminado su investigación. Puedo llevarte a conocerlo. Rand arqueó una ceja. Dumbledore iba a Austria, y la prisión de Neumongard estaba en Austria. Su viejo amigo debe ser Grindelwald, ¿verdad? Hablando de eso, Rolf recordó que su abuelo Newt y Grindelwald eran enemigos, y que tuvieron algunos enredos románticos por culpa de alguien. Dumbledore llevó al nieto de Newt a ver a Grindelwald, asegurándose de no provocar al antiguo señor oscuro para que le hiciera otra pregunta. ¿Qué es lo que hace que a Albus Dumbledore le gustes tanto? Justo cuando Ralph estaba perdido en sus pensamientos, Dumbledore, sentado en su silla con los brazos cruzados, preguntó. Recibí una carta de Nico. ¿Ha aparecido Peter Pettigrew? Sí, profesor, asintió Rolf rápidamente. Shirley y yo sospechamos que Peter pudo haber robado un giratiempo del Departamento de Misterios. Dumbledore asintió con calma y dijo, entiendo. Profesor, ¿no parece muy preocupado? Preguntó Rolf, desconcertado. Eso es un convertidor de tiempo. ¿Preocupación? Preguntó Dumbledore con una sonrisa misteriosa. ¿Por qué debería preocuparme por un muerto? No lo olvides, ya lo mataste en la cabaña de los gritos la noche de Halloween. Peter ya debe haber visto los periódicos y sabe de su muerte, dijo Robert frunciendo el ceño. ¿Podría usar un mecanismo para alterar el tiempo y regresar a la noche de Halloween para evitar que esto suceda? Rolf, la muerte de Peter Pettigrew era inevitable, al igual que la de los Charlotte Cannons, que terminarán últimos en la liga de este año. Dumbledore sonrió y dijo. Quisiera o no salvarse, era algo indetenible. De hecho, incluso si hubiera querido salvarse, podría haber acelerado su propia muerte. Dumbledore levantó su copa y, como si bebiera buen vino, la bebió de un trago, suspirando suavemente. Ese es el destino. Fin de este capítulo. Capítulo 376. Hermione. Ralph, me mantuviste despierta toda la noche. Para crear un Horcrux se requieren 2 pasos. Matar es destrozar la propia alma. Todo el proceso es extremadamente malvado y puede afectar el estado mental del mago, su intelecto e incluso, su apariencia. Voldemort es un claro ejemplo. Por lo tanto, no hay duda de que los magos que pueden crear Horcruxes son magos oscuros malvados. Dado que ese basilisco es un Horcrux y todavía está vivo, significa que el creador todavía está vivo. Un solo Voldemort ya es bastante difícil de manejar, pero si aparece un mago oscuro que ha hecho Horcruxes, ¿quién podrá soportarlo? De la misma manera, el trato entre Robe y Corvinus Gaunt tuvo que ser rescindido, después de todo, había un topo. De vuelta en su dormitorio, Robe se recostó en la cama y pensó un buen rato antes de quedarse dormido. A la mañana siguiente, su alarma sonó varias veces, pero no se levantó. En cambio, la apagó y volvió a dormirse plácidamente. Justo antes de que comenzara la clase, se levantó rápidamente, se lavó, desayunó en la cocina y luego fue apresuradamente al aula con Neville. La primera clase del nuevo semestre fue Historia de la Magia del profesor Vince, a la que Fleetwood y Gryffindor asistieron juntos. Al llegar al aula, los dos rápidamente vieron a Hermione entre la multitud y se dirigieron hacia ella. Hermione, que normalmente estaría sacando sus libros de texto y empezando a estudiar, hoy está durmiendo una siesta inusualmente en su escritorio. Después de que Rolf se sentó, abrió los ojos en el momento oportuno y miró al chico con una mirada mortal. Rolf miró hacia atrás y se sorprendió al ver a Hermione con círculos oscuros bajo los ojos, luciendo agotada como si no hubiera dormido en toda la noche. Bajó la voz y preguntó, Hermione, ¿fuiste a dar un paseo nocturno anoche? ¿Quién salió de noche? Murmuró Hermione, conteniendo el sueño, y apoyó la barbilla en el dorso de la mano. Solo tú harías algo que viola las normas del colegio. Entonces, ¿por qué pareces tan somnoliento? ¿No es todo por tu culpa? Hermione alzó la voz, resoplando, me tuviste despierta toda la noche. Oye, puedes beber cualquier poción, pero no puedes decir nada sin pensar. ¿Quién te molestó anoche? La voz de Hermione no era baja, lo que atrajo la atención de muchos estudiantes. La chica se dio cuenta de la ambigüedad de sus palabras, se sonrojó y explicó rápidamente. Solo dijiste la mitad de lo que decías anoche, lo que despertó mi curiosidad. No dejaba de pensar en ello después de volver a mi dormitorio, y cuanto más pensaba, menos podía dormir. Me quedé despierto casi toda la noche, ¿no crees que es tu culpa? Ralph se rió entre dientes. La curiosidad de Hermione era demasiado fuerte. La próxima vez tendría una nueva forma de provocarla. Ríete. Sigues riendo. Espetó Hermione, molesta por el regodeo del chico. ¿Por qué no te tapas la boca hasta las orejas? No puedo llorar, ¿verdad? Dijo Rolf con las manos metidas en las mangas, reclinándose en la silla con una leve sonrisa en el rostro. No os emocionéis, os voy a contar sobre Peter Pettigrew. ¿Esperas a que te lo diga? Entonces ni siquiera necesito desayunar. Hermione infló las mejillas y dijo, ya le pregunté a Sherry esta mañana. Por cierto, te dije que vinieras más temprano hoy, ¿por qué llegas tan tarde? Durmiendo, dijo Rolf encogiéndose de hombros. Dormí hasta después de las 8. Al pensar en cómo se levantó a las 6 en punto, y luego ver a Ralph sentado allí lleno de energía con un libro en la mano, los ojos de Hermione se llenaron de resentimiento. Extendió la mano y levantó las 2 patas de Crookshank, diciendo. Crookshank, muérdelo. Crookshank, obligado a operar, no se dejó engañar, pero no pudo evitar poner los ojos en blanco ante su amo. Lo mordí y me dolió, y todavía me culpas. Puedes morderlo tú mismo, puedes controlar la presión y la velocidad. Pronto sonó el timbre y el profesor Vince entró a través de la pared para comenzar la lección de hoy. Aunque el profesor Vince está muerto y se ha convertido en un fantasma, todavía puede lanzar la magia de área de efecto más poderosa. Hipnotizó a los estudiantes hasta dejarlos dormidos en tan solo 30 segundos. Incluso Dumbledore, con su amplia experiencia docente, probablemente tendría que admitir que no podría igualar esa habilidad. Como era de esperar, Hogwarts es un lugar donde abundan los talentos ocultos. Pero el profesor Vince estaba bastante absorto en sí mismo, sacudiendo la cabeza y hablando en un tono prolongado mientras continuaba contando la historia de la magia medieval.
Este semestre ya hemos hablado de la unificación de Gran Bretaña por parte del rey Arturo con la ayuda del famoso mago Merlín. Este semestre hablaremos de la historia de los 4 grandes maestros y Hogwarts. Poco después de la muerte de Ravenclaw, Gryffindor también abandonó Hogwarts. De los 4 grandes maestros, solo Hufflepuff permaneció, y además fue la primera directora de Hogwarts. En aquel entonces, cada universidad comía en su propio salón, pero Hufflepuff reformó el sistema educativo e hizo que todos los estudiantes comieran en el auditorio. Para abordar las peleas entre estudiantes, la señora Hufflepuff implementó un estricto sistema de puntos, y el ganador final recibía la copa universitaria. La mayoría de nuestros sistemas actuales son heredados de la señora Hufflepuff. Está claro que al profesor Vince le gusta mucho Hufflepuff, la ha elogiado constantemente. Por supuesto, también tiene una gran estima por Ravenclaw. En cuanto a Gryffindor y Slytherin, las discusiones son en su mayoría despectivas. Es como si Hogwarts se hubiera construido únicamente por Ravenclaw y Hufflepuff, y esos dos hombres inútiles. La historia de los 4 grandes fue originalmente muy interesante, pero debido al estilo de enseñanza del profesor Vince, todos los estudiantes se quedaron dormidos, incluida Hermione. Después de todo, no había dormido bien en toda la noche debido a las travesuras de Robe. Pero después de dormir durante la mayor parte de la clase, Hermione se despertó repentinamente de su sueño. ¿Cómo supo Peter Pettigrew la ubicación de la finca de Nicolas Flamel? Luffy, que tomaba notas, se quedó atónito. ¿Piensas en esto incluso mientras duermes la siesta? No lo sé. Nico no lo ha investigado con detenimiento. ¿Qué? ¿Tienes alguna idea? Hermione, con un ojo abierto y frotándose las mejillas con ambas manos, dijo. Rolf, ¿crees que es posible que Peter y Voldemort se enteraran por esa reportera llamada Rita Skeeter? Rolf dejó el bolígrafo, entrecerró los ojos y dijo, ¿por qué crees que es ella? La he estado siguiendo desde que informó sobre tu viaje a la propiedad de Nicolas Flamel el verano pasado, susurró Hermione. Esa foto de ustedes dos también fue publicada en el periódico por su primera esposa. Esa mujer parece estar muy bien informada y podría saber dónde está la mansión. Luffy parecía estar sumido en sus pensamientos, golpeándose suavemente la frente con su pluma. El verano pasado, muchos magos famosos aparecieron en Londres para asistir al funeral de Nicole en su propiedad. Esto debe haber llamado la atención de Rita Skeeter, dada su capacidad de transformarse en un escarabajo y arrastrarse sobre otros. Aunque no pudo entrar a la mansión, pudo determinar su ubicación aproximada. Hermione, ¿qué lista eres? Ralph levantó el pulgar y exclamó con sinceridad. Es posible, y muy probable. Hermione sonrió felizmente, revelando una vez más sus 2 grandes dientes frontales. Antes de que la niña pudiera decir algo más, el profesor Vince, con rostro sombrío, apareció flotando. Todos los demás duermen plácidamente, y ustedes dos susurran. Es demasiado. El profesor Vince miró fijamente a Robe y dijo con severidad. Scady, cállate. Slytherin, resta 10 puntos. Fin de este capítulo. Capítulo 377. Poción de Matalobos. Este es mi tercer año cursando Historia de la Magia. Aunque siempre se descuentan los puntos de la casa Slytherin, lo cual es bastante satisfactorio, después de un tiempo, Rolfe todavía tiene que corregir los errores del profesor Vince. Su nombre no es Scady, es Scamander. Pero por alguna razón, a pesar de haber sido corregido muchas veces, el profesor Vince todavía lo llamaba por el nombre equivocado. Todo lo que puedo decir es que este estudiante de Slytherin llamado Scady es probablemente tan guapo como Rolfe y le debe mucho dinero al profesor Vince, de lo contrario no estaría tan obsesionado con ella. Después de clase, Rolf no se fue inmediatamente, sino que se quedó solo y preguntó. Profesor Vince, hay algunas cosas sobre la historia de la magia que no entiendo y me gustaría pedirle su ayuda. Por primera vez en cientos de años, un estudiante le hizo una pregunta fuera de clase, y el alma del profesor Vince, que llevaba mucho tiempo dormida, de repente se conmovió. Oh, ¿cuál es el problema, señor Scady? Debí decir en clase que Lady Rowena Ravenclaw murió de una enfermedad, y la historia de la magia de Bathilda Bagshot también lo dice. Rolf hizo una pausa por un momento, luego bajó la voz y dijo. Pero he oído otra versión. Se rumorea que Ravenclaw fue asesinada por otros magos. Tú y ella eran colegas en aquel entonces, ¿lo sabías? El profesor Vince hizo una pausa por un momento, mirando fijamente a Robe como si nunca antes hubiera examinado adecuadamente a este estudiante. ¿Quién te dijo eso? Señorita Grey, es decir, Helena Ravenclaw, susurró Robe. Dijo que usted fue quien le dio la noticia. ¿Dije eso? Los ojos del profesor Vince se abrieron de par en par, confundido, mientras intentaba recordar. Ha pasado demasiado tiempo y no puedo recordar muchas cosas de antes. ¿Te gustaría pensarlo otra vez? El profesor Vince miró fijamente a Robe y dijo, parece ser un estudiante quien me dijo esto hace años. ¿Qué estudiante? Preguntó Robe emocionado. El profesor Vince guardó silencio un momento, luego sacudió la cabeza y dijo, han pasado casi 1000 años, ¿cómo podría recordarlo? Bueno, aunque lo recuerdo, ese estudiante murió hace mucho tiempo, sus huesos probablemente se convirtieron en cenizas. Ralph suspiró y luego preguntó por Slytherin. Ese basilisco pertenecía a Slytherin, y hay una gran posibilidad de que lo convirtiera en un Horcrux. Pero el profesor Vince no sabía nada cuando le preguntaban, y Ralph no tuvo mucha información útil, por lo que tuvo que apresurarse a ir al aula de pociones. Puedes llegar tarde a la clase de cualquiera, pero no a la de SP. Cuando Robe llegó al aula, vio un crisol que emitía humo púrpura colocado en el podio. El profesor SP estaba de pie junto al caldero, sosteniendo un cuchillo de plata, procesando una flor de color brillante. Rolf se sentó junto a Shirley y preguntó en voz baja, ¿qué pasó? Yo tampoco lo sé. Shirley negó con la cabeza y dijo, cuando llegué al aula, vi al profesor SP preparando pociones. Ralph entrecerró los ojos. SP nunca había preparado pociones en clase, esta era la primera vez. Mirando la planta mágica morada en el panel de control, Rolf susurró, eso es acónito. El acónito, también conocido como acónito de Sichuan, es una planta mágica venenosa con propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Además, es el ingrediente principal de la medicina acónito. Por supuesto, también tiene un nombre único, hierba de Samor. Después de ingerir accidentalmente afrodisíacos, se puede tomar Gelsemium elegans para contrarrestar los efectos del fármaco. Este es el sorprendente efecto que Neu descubrió entonces. Solía ayudar a criar camellos con cuernos en peligro de extinción, pero cuando no cooperaban, recurría a la violencia y usaba afrodisíacos.
En una ocasión, Newt ingirió accidentalmente una poción de amor e inesperadamente descubrió que el veneno tenía efectos milagrosos, ayudándolo a recuperarse de su estado normal. En cuanto a cómo Newt resistió los efectos de la poción de amor antes de tomar el veneno, Rolf no se atrevió a decirlo, ni se atrevió a preguntar. Todos los jóvenes magos estaban viendo a Snape preparar pociones por primera vez, y no pudieron evitar mirarlo fijamente. Las habilidades de Snape con el cuchillo eran verdaderamente excepcionales. Cortaba muchísimas hierbas acónito con velocidad y firmeza, cortando cada hierba en pedazos tan finos como cabello. Con unas manos tan hábiles, es una verdadera lástima que no sea chef, al menos es muy buena triturando patatas. Después de colocar el acónito en el caldero, Snape miró a los estudiantes a través del vapor ascendente y dijo con voz fría: ¿Alguien sabe cómo tratar con un hombre lobo? Esta pregunta estaba claramente fuera del alcance del plan de estudios y todos los estudiantes guardaron silencio, sin que nadie le respondiera. ¿Nadie lo sabe?, dijo Snape con una sonrisa burlancia. Nunca imaginé que los estudiantes de tercer año no supieran cómo tratar con hombres lobo. Profesor Snape, todavía no hemos aprendido nada sobre los hombres lobo, respondió Ana levantando la mano. Últimamente hemos estado practicando el encantamiento Patronus. Snape se burló. Eso solo prueba que estás atrasado en defensa contra las artes oscuras. Voy a escribirlo y se lo diré al profesor Dumbledore. Quizás el profesor Black lleva demasiado tiempo en Azkaban y aún no es competente para el puesto. Necesitamos un profesor con más experiencia para reemplazarlo. Pero el profesor Black es el mejor profesor de defensa contra las artes oscuras que hemos tenido, murmuró Susan. El resto de estudiantes de la clase murmuraron su acuerdo. El rostro de Snape se endureció con una expresión aterradora y se burló. Se satisface fácilmente, pero el profesor Black se contuvo y no le transmitió su magia más competente. ¿Qué magia, profesor Snape?, preguntó con curiosidad Padma Petit Ravenclaw. ¿Cómo identificar y tratar con hombres lobo? Snape sonrió con malicia. Black es un experto en hombres lobo. Quizás no lo sepas, pero durante sus años escolares, tuvo una relación con un hombre lobo que fue más allá de la amistad, y esta relación inapropiada duró más de 10 años. Nadie entiende a los hombres lobo mejor que él. El profesor Snape caminaba lentamente por el aula y hablaba en voz baja. Quizás puedas preguntarle cómo matar a un hombre lobo en tu próxima clase de defensa contra las artes oscuras. No pierdas esta buena oportunidad. Todos comenzaron a susurrar, claramente discutiendo quién era este hombre lobo con el que el profesor Black tenía una relación inapropiada. Entonces, ¿alguien puede decirme cómo tratar con los hombres lobo?, preguntó Snape a Rolf. Scamander, hace poco mataste a un hombre lobo. Quizás podrías compartir tu experiencia con todos. Todos los estudiantes se giraron para mirar a Ralph, quien había matado al infame hombre lobo Febril Greyback el verano pasado. Todos lo sabían. Los hombres lobo transformados en lobos poseen una alta resistencia mágica y una gran defensa, además de ser muy rápidos. No es prudente enfrentarse a ellos directamente. Rolf se levantó y dijo: si conocemos el encantamiento restaurar forma humana, podemos convertir temporalmente a un hombre lobo en humano, lo cual es una buena idea. Blandiendo hojas afiladas, como dagas y espadas fabricadas por hadas, también pueden perforar su piel. Por supuesto, hay otra manera, que es darle al hombre lobo una poción de veneno de lobo. Así es, dijo Snape con una sonrisa. ¿Poción matalobos? Esa es la poción que te voy a enseñar a preparar en esta lección. Esto no es algo que podamos preparar, ¿verdad?, preguntó Ana en voz baja. Ni siquiera muchos maestros de pociones podrían. Está bien, no espero que puedas venir, dijo Snape en voz baja. Pero el profesor Dumbledore me pidió que le ayudara a preparar una poción de veneno de lobo para un hombre lobo. El director tiene prisa, así que si tienes alguna medicina de acónito de buena calidad, se la daré primero. Todos quedaron boquiabiertos. ¿Estás preparando una poción de veneno o intentas envenenar a ese hombre lobo? Fin de este capítulo. Capítulo 378. Shirley. Yo fui la primera. Los hombres lobos son criaturas aterradoras que se transforman durante la luna llena y luego atacan indiscriminadamente a otros humanos. Aquellos que son mordidos mueren o se infectan y se convierten en nuevos hombres lobo, que luego atacan a otros, y el ciclo se repite. Por lo tanto, se necesitaba con urgencia desarrollar una poción que pudiera evitar que los hombres lobos se transformen, o que les permitiera permanecer racionales incluso después de transformarse. La llegada de la medicina de base de acónito sin duda alivió este problema. Por supuesto, solo proporciona un alivio temporal. La razón es simple. La medicina acónito es extremadamente difícil de preparar. Solo con los pasos se podrían llenar 2 pizarrones con letra densa, lo que demuestra lo difícil que es. Por lo tanto, esta poción está realmente fuera del alcance del aprendizaje de los estudiantes y está seriamente fuera del currículo. No solo están fuera del alcance del plan de estudios, sino que la mayoría de los ingredientes para preparar pociones también son venenosos. No hace falta decir que el acónito es imprescindible. Después de consumir raíz de serpiente blanca, uno contraerá un síntoma llamado mastitis, que era utilizado por muchas brujas para agrandar sus senos. También está la infame cicuta, que formaba parte del vino envenenado que bebió Sócrates. Los jóvenes magos, todos fuertemente protegidos, dudaron en tomar acción, temiendo que incluso un poco de veneno pudiera causarles una muerte joven. Snape frunció el ceño y dijo: ¿de qué hay que tener miedo? La dosis es muy pequeña, y llevamos guantes. Mientras no la tragues directamente, no pasará nada. De hecho, absorber una pequeña cantidad de toxinas es bueno para la salud. Estas palabras le recordaron a Rolf a su profesor de química de una vida pasada. Cuando los estudiantes temían ser envenenados durante los experimentos de química, los consolaba diciendo: hacer más experimentos de química es bueno para la salud. De niño, tuve rinitis, que era incurable por mucho que intentara. Después, fui al laboratorio e inhalé amoníaco durante un tiempo, y mi rinitis fue mejorando poco a poco. Efectivamente, su rinitis está curada, pero se ha quedado calvo. Ante la insistencia de Snape, los jóvenes magos no tuvieron más remedio que empezar a preparar, a regañadientes, la poción de acónito. Snape sabía, por supuesto, que nadie podría lograrlo, pero no le importaba. Todo lo que necesita es que los estudiantes usen su creatividad para darle a Lupin una pequeña sorpresa de Hogwarts. Snape dio vueltas en círculos y realmente quedó sorprendido. El caldero de Justin Millán olía a baño, como si el tanque séptico de alguien hubiera explotado. ¿Estás seguro de que no le agregaste algo en secreto? Las pociones de Lisa Lupin y Padma Petil olían bien, pero eran tan pegajosas como el barro del pantano.
SP se enteró, después de preguntar, que Padma Petty había hecho una pequeña innovación al agregar un poco de agua del Ganges de su ciudad natal. Neville y Anna dieron rienda suelta a una creatividad asombrosa, transformando la poción de acónito en una poción de lobo venenoso, e incluso corroyendo la pared exterior del crisol con la poción. SP a veces se preguntaba por qué sus estudiantes no podían aprender cosas cuando los pasos estaban escritos tan claramente y podían entenderse de un vistazo. La gente es realmente diferente. Incluso el experimentado Robe se quedó estancado en un punto determinado. Puso la lengua de murciélago al vapor en el calero y la removió 3 veces en el sentido de las agujas del reloj. Según las instrucciones de la pizarra, la poción debía ser verde claro, pero se volvió morada. Ralph y Sherry lo revisaron varias veces, pero no encontraron el problema. Justo cuando estaban a punto de empezar de nuevo, SP se acercó. Miró el crisol y una sonrisa burlona apareció en su rostro. Incluso cuando Ralph no se equivoca, SP sigue haciendo comentarios sarcásticos. Ahora que Ralph se ha equivocado, sin duda le dará una buena reprimenda. Pero SP sorprendentemente no se burló de él. En cambio, dijo perezosamente: las lenguas de murciélago llevan demasiado tiempo cocidas. Prueba a añadir un poco de carbón en polvo. Rolf arqueó las cejas, agarró rápidamente un puñado de polvo de carbón y lo arrojó al crisol. El color cambió lentamente de rojo a verde. SP no mostró señales de irse y se quedó a un lado observando. Rolf y Sherry intercambiaron una mirada impotente y no tuvieron más remedio que apretar los dientes y continuar preparando la poción. Después de limpiar las escamas del pájaro serpiente, Sherry las arrojó al calero y Ralph añadió unas gotas del veneno del caracol camaleón, convirtiendo la poción en un verde cobalto. SP entonces le recordó: sería mejor agregar otra botella de tintura de canela y cocinarla a fuego lento durante 3 minutos para que la poción se solidifique más fácilmente. La poción de acónito no parecía tener este paso. Ralph miró instintivamente la pizarra, mientras SP resoplaba con impaciencia. Lo he mejorado yo mismo, añade o no, tú decides. Como SP lo había dicho, Ralph no tuvo más remedio que obedecer. Shirley, que estaba sentada al lado de Ralph, tuvo que mover su silla hacia atrás cuando vio que SP se acercaba. En poco tiempo, Shirley se alejó de Ralph y fue apartada, mientras que su lugar original fue ocupado por SP. La chica de la cola de caballo miró aturdida a Ralph, luego a SP sentado a su lado dándole instrucciones, sintiéndose algo perdida. Fue ella estuvo allí primero, ella fue la que se sentó primero, ya sea preparando pociones o ayudando a Ralph a procesar materiales. Ese es su lugar, profesor SP. Todos los estudiantes levantaron la vista, sorprendidos por esta escena de relación respetuosa entre profesor y alumno. Debían estar soñando. En realidad, en este punto, creo que usar sangre de hombre lobo en lugar de sangre de lobo sería lo mejor, dijo SP, frunciendo el ceño. ¿Qué piensas, Scamander? Rolf no tenía idea de qué decir, así que se rascó la cabeza y asintió en señal de acuerdo. ¿Tú también lo crees? Volvió a decir SP en voz baja. Pero la sangre de hombre lobo es muy difícil de conseguir. Claro que es difícil. Los hombres lobo son inherentemente peligrosos, y es difícil rodearlos y matarlos. Por supuesto, también hay hombres lobo que venden su sangre, como los pobres Lupin, pero solo pueden vender unos pocos cientos de mililitros como máximo, ya que la oferta no puede satisfacer la demanda. Por cierto, Scamander, ¿sigue por aquí el cuerpo del hombre lobo Fenrir Greyback, a quien mataste? Preguntó SP con indiferencia. Las verdaderas intenciones fueron reveladas. Resultó que había estado esperando aquí todo el tiempo. Roth inmediatamente se puso alerta y dijo: el cuerpo de Fenrir Greyback ha sido tomado por el Ministerio de Magia. Lo sé. SP entrecerró los ojos. Pero Dumbledore me dijo que diseccionaste casi toda su carne y sangre, ¿verdad? Ralph enfatizó: profesor SP, esa sangre de lobo es mía. Nunca dije que no fuera tuyo. Mira tu actitud arrogante, suma 5 puntos para Hufflepuff. El profesor SP demostró una paciencia sin precedentes y su voz se suavizó. No podía hacer nada. El año pasado lo intentó todo para conseguir el basilisco, desde restarle puntos hasta envenenarlo, pero fracasó. Cuando un enfoque duro no funcionó, SP intentó uno más suave con Loft, apelando a sus emociones. Scamander, podemos intercambiar, dijo el profesor SP en voz baja. Tengo bastantes materiales mágicos. Rolf frunció los labios y dijo: lo siento, no me faltan materiales mágicos en este momento. Ahora no le faltan materiales mágicos. Puede pedirlos a algo comercial con centauros. ¿Y qué hay de las pociones? Preguntó SP, con una sonrisa burlona en los labios. Tengo muchas pociones preciosas en mi bodega de medicinas. Rolf arqueó las cejas. Realmente le interesaba. Tras pensarlo un momento, dijo: profesor SP, hemos sido profesor y alumno, no le engañaré. Dame primero 7 u 8 litros de Felix Felicis, nunca he probado nada de eso antes. Gracias a Suspendercat por la generosa donación. Fin de este capítulo. Capítulo 379. Sirius Black, controlado por la furia en la caja negra de Robe, guardaba una compañía reforzada de criaturas mágicas, y también custodiaba el bosque prohibido en el jardín trasero, entrando a hogar en cualquier momento. Ciertamente no le faltaban materiales mágicos. Pero le faltaba un boticario que pudiera ayudarle a preparar pociones. Sherry tiene un talento excepcional en transformaciones, pero no en pociones. Además, como asistente de Ralph, está ocupada cuidando criaturas mágicas todos los días. Neville es bueno en herboristería y se le da bien cuidar plantas mágicas, pero cuando se trata de preparar pociones, podría quemar un calero entero en un día. Hermione es muy buena y tiene un gran talento para las pociones, pero este año escolar tiene que asistir a 10 clases al día y ni siquiera tiene tiempo para dormir. Incluso si Rolf fuera una bestia, no se sentiría cómodo continuando aprovechándose de ella y explotándola. Pero la oportunidad de hoy hizo que Robe se diera cuenta de repente de que el profesor SP parecía ser un buen candidato. ¿Te faltan materiales, pero quieres un hombre lobo? Sí, Rolf lo tiene. SP podía preparar esas pociones que toman mucho tiempo y son difíciles de hacer. Por ejemplo, Fucline. Por supuesto, 7 u 8 litros de Felix Felicis es una broma, pero 7 u 8 botellas aún son posibles. En resumen, ahora que Robe y Smith han comenzado a discutir, solo es cuestión de quién se rinde primero. Las instrucciones de SP a sus estudiantes sobre cómo preparar la poción de acónito no causaron mucho revuelo.
En la clase de defensa contra las artes oscuras, Sirius todavía enseñaba el encantamiento Patronus. En la clase de encantamientos, el profesor Flitwick ocasionalmente demostraba algunas técnicas de lucha. Incluso el profesor Kareri Baraje, del Departamento de Estudios Muggles, ha estado recientemente guiando a sus estudiantes en una investigación sobre si una aeronave no tripulada que voló hacia Hogwarts era un espía Muggle. Hoy en día, ¿quién sigue el currículo tradicional paso a paso? Solo se puede decir que el progreso de la enseñanza en Hogwarts está 30 años por delante de la industria. Sin embargo, la declaración de Snape en clase de que el profesor Black tiene una relación inapropiada con un hombre lobo todavía causó un gran revuelo. El profesor Black tiene más de 30 años, es de sangre pura, proviene de una familia adinerada y no es tan poco atractivo como Snape. No hay razón para que siga soltero. Nunca imaginé que tenía a alguien afuera, un hombre lobo además. Este fetiche por furia sin duda despertó la curiosidad de los estudiantes. Todos estaban muy interesados en el hombre lobo. El miércoles, durante la clase de defensa contra las artes oscuras, Sirius comienza a enseñar nueva magia. El encantamiento guardián es una forma profunda de magia. Dominarlo requiere mucha práctica y no se puede lograr de la noche a la mañana. Por lo tanto, no se puede descuidar el calendario del curso. De pie en el podio, dijo con voz profunda. Un maestro de artes marciales me dijo una vez que el ataque es la mejor defensa, y la defensa es el ataque más fuerte y estoy totalmente de acuerdo. Los jóvenes magos estaban completamente desconcertados. ¿De qué hablabas? De esta contradictoria unidad dialéctica. En esta lección, les enseñaré un hechizo defensivo, el encantamiento de armadura. El conjuro es la armadura te protege. Sirius hizo una pausa y luego continuó. Este hechizo puede resistir diversos ataques. Crea un escudo invisible que desvía entidades mágicas y físicas, protegiendo así a una persona o zona específica. El encantamiento de hierro es efectivo contra las balas de los magos y los muggles. Sirius le recordó. Por supuesto, no puede resistir la magia oscura demasiado poderosa, como la maldición Avada Kedavra. Todos los estudiantes siguieron a Sirius cantando el encantamiento, pero sus voces eran caóticas y débiles. Sirius miró a su alrededor con curiosidad y preguntó, ¿qué les pasa hoy? ¿Parecen tan distraídas, señorita Abbott? Hannah dudó por un momento y luego susurró. Profesor Black, ¿fue el profesor Snape quien dijo algo sobre usted en la clase de pociones? Sirius frunció el ceño y preguntó, ¿qué dijo Snape sobre mí? Dijo y Hannah miró con cautela el rostro de Sirius y dijo, tienes una relación con un hombre lobo que va más allá de la amistad. Sirius no pudo evitar reír, pero después de un momento, reprimió su risa y dijo, déjame contarte una historia, ¿quieres escucharla? Todos asintieron rápidamente. Había una vez un hombre lobo, el hombre lobo más feroz del mundo. Una vez mató a 2 niños muggles y fue llevado al Ministerio de Magia para ser interrogado. Pero el hombre lobo era astuto. Se disfrazó de vagabundo muggle, se sorprendió mucho al ver la casa llena de magos y le aterrorizó el tema de la muerte del niño. El hombre lobo convenció a la mayoría de los funcionarios que asistieron al interrogatorio de que era un muggle, pero un mago notó rasgos de hombre lobo en su apariencia. Entonces sugirió al comité que el hombre lobo fuera mantenido en cautiverio hasta la luna llena del día siguiente. Pero los funcionarios del Ministerio de Magia eran arrogantes y pensaron que no era necesario hacerlo, por lo que liberaron al hombre lobo. Ese mago ofendió al hombre lobo por eso, y luego, ¿ese mago fue asesinado? Intervino Justin. No, Sirius negó con la cabeza. El hombre lobo irrumpió en la casa del mago y mordió a su hijo. El niño que fue mordido tenía solo 5 años en ese momento y dormía tranquilamente en la cama, pero en la noche de su cumpleaños, se convirtió en un hombre lobo. Muchas estudiantes estaban tan asustadas que se les llenaron los ojos de lágrimas y se taparon la boca con las manos para no llorar. Profesor, ¿qué le pasó a ese niño después? Preguntó Millán. Más tarde, llegó a Hogwarts, se hizo 3 amigos, muy buenos amigos. Sirius se quedó en silencio por un momento, luego dijo suavemente. Ese chico es un hombre lobo. Desaparece una vez al mes, inventando todo tipo de razones e historias para explicarlo, porque tiene miedo. Sus amigos saben que es un hombre lobo, le tienen miedo y nunca más le hablan. Debo decir que el niño es un tonto. ¿Cómo pudieron sus amigos ignorarlo por algo tan trivial? Cuando Sirius Black hablaba de problemas pequeños y esponjosos, una sonrisa se dibujaba en su rostro. Se rió entre dientes. En resumen, sus amigos finalmente descubrieron la verdad. En lugar de ignorarlo, aprendieron en secreto la técnica animaga y lo acompañaron durante su transformación bajo la luna llena, aliviando así su dolor. Después de graduarse, ese hombre lobo podría haberse unido a los señores oscuros con otros hombres lobo, donde no habría discriminación y podría haber vivido una buena vida. Pero no lo hizo. En lugar de eso, luchó junto a sus amigos contra los mortífagos. Profesor, ¿es usted uno de esos 3 amigos? Preguntó Ana. Sí, como amigo de ese hombre lobo, quiero decir, me siento honrado. Sirius miró a los estudiantes y sonrió. El profesor Snape dijo que mi relación con ese hombre lobo iba más allá de la amistad. Así es, no somos solo amigos, somos hermanos, medio hermanos. Aunque sea un hombre lobo, jamás haría nada que me hiciera daño. Lo amo más que a mi propio hermano. Por lo tanto, les imploro a todos, que sean más tolerantes y menos discriminatorios hacia los hombres lobo que no han hecho daño a magos o muggles. Sirius miró a Ralph entre la multitud y dijo con seriedad. También quiero agradecerle a Ralph. El hombre lobo que atacó a mi amigo se llamaba Fenrir Greyback. Llevaba décadas suelto, y fue Ralph quien lo mató y lo ayudó a vengarse. Mi amigo, cuando se enfrentaba a la discriminación y no encontraba trabajo, también recibió ayuda de Robe. Todos los estudiantes se giraron para mirar a Rolf, con caras llenas de sorpresa. Niños, debo disculparme con ustedes, cuando aún estaba en la escuela, no me gustaban mucho los estudiantes de Hufflepuff. Siempre pensé que los estudiantes de esa casa eran perezosos y carentes de pasión. Sirius, con una mirada de vergüenza en su rostro, dijo. Pero después de conocer a Ralph, me di cuenta de que estaba muy equivocado. Los estudiantes de Hufflepuff podían ser tan excepcionales, tan valientes, tan inteligentes y amables. Liderados por Sirius, los estudiantes aplaudieron con entusiasmo. Rolf casi perdió la compostura. Incluso alguien tan insensible como él se sintió un poco avergonzado por el elogio. Shirley miró a Rolf, con una cálida sonrisa en sus labios y ojos tiernos. Ella supo antes que nadie que Rolf era amable. No solo era amable, sino que también tenía un corazón gentil. Cuando cesaron los aplausos, Neville preguntó. Profesor, ¿y sus otros 2 amigos? ¿A dónde fueron?
Sirius extendió la mano derecha y se frotó la cara, solo para descubrir que estaba cubierta de lágrimas. Guardó silencio un momento y luego dijo con tristeza. Muerto. Gracias a los 4 generosos donantes Uashu, Panda Eats Little Panda, Cucu Reading Book Frient 178, 98, 86, 43, 41, 94 y solía poder conseguir cosas gratis por sus generosas donaciones. Fin de este capítulo. Capítulo 380. Antecedentes familiares de Scamander. Biblioteca. Sentada en una mesa en la esquina, Shirley le estaba dando a Hermione un relato detallado de lo que había sucedido en la clase de defensa contra las artes oscuras. Al oír esto, Hermione levantó las cejas y repitió con una media sonrisa. Valiente, inteligente y amable. ¿El profesor Black elogió a Rolf de esta manera? Dejando de lado el coraje y la inteligencia, a menudo se intimida deliberadamente a sí mismo haciendo apuestas. ¿Dónde está la bondad de Rolf en todo esto? Es claramente una persona malvada que hace todo tipo de maldades. Como dice el refrán, la crítica flagrante equivale a un encubrimiento, y el elogio flagrante equivale a una crítica. Entonces, aunque las palabras de Sirius eran todas buenas, eran tan exageradas que ni siquiera Ralph pudo asimilarlas todas. Sin embargo, él todavía se rió descaradamente y dijo. ¿Qué, Hermione? ¿Tienes una opinión diferente? Todos piensan lo mismo, la minoría obedece a la mayoría, tu opinión personal no es válida. ¿Todos lo creen? Hermione alzó la voz y resopló. ¿Quién más lo piensa aparte de Sirius? Rolf miró a la chica de la cola de caballo. Ella no habló, solo sonrió con dulzura y asintió levemente. Shirley, no puedes mentir solo porque Ralph es tu jefe. Hermione rodeó con su brazo los hombros de la chica de la cola de caballo y se rió. Estamos del mismo lado. Shirley sonrió y dijo muy seriamente. Realmente lo creo. Hermione suspiró. Rolf sonrió pero no dijo nada. Los tres siguieron haciendo ruido un rato más, y luego la señora Pince, la bibliotecaria, vino 2 veces con un plumero, pero finalmente se fue con una mirada extraña en su rostro. Ralph lanzó un hechizo silenciador a su alrededor, para que su voz no pudiera ser escuchada y no molestara a los demás. La señora Pince solo podía ver las bocas de las 3 personas, como si estuvieran realizando una pantomima, pero no podía oír sus voces. Sobre la mesa había un trozo de pergamino, un mapa con finas líneas dibujadas con tinta. Las líneas convergen y se cruzan entre sí, extendiéndose hasta cada rincón de este pergamino. Con la ayuda de Sirius, Ralph, Sherry y Hermione están trabajando actualmente en un nuevo mapa del merodeador. Este nuevo mapa incluye el castillo de Hogwarts, varios pasadizos secretos y campos de Quidditch. Además, incluye la sala de los menesteres y la cámara secreta, que no estaban presentes en el mapa original. El plan original de Ralph era incluir el lago negro, el bosque prohibido y Oxmeade, pero el proyecto era demasiado grande para ser completado por 3 personas en poco tiempo. Está a punto de comenzar. Rolf levantó su varita, y Sherry y Hermione alzaron las suyas al mismo tiempo, con las puntas de las 3 varitas tocándose. Dijeron simultáneamente. Se han observado rastros de actividad humana. Las 3 varitas se atrajeron entre sí, provocando una serie de chispas deslumbrantes, y luego arrojaron una gran nube de vapor de agua que se extendió en todas direcciones. Pronto, toda la biblioteca quedó envuelta en humo, y muchos estudiantes levantaron la vista, sorprendidos por la repentina aparición de la espesa niebla. Poco después, el humo denso se disipó gradualmente y empezaron a aparecer puntos de tinta en el mapa de pergamino, que originalmente solo tenía líneas. Cada punto de tinta estaba marcado con un nombre en letras diminutas. Funcionó. Dijo Shirley felizmente. Los 3 lanzan el encantamiento de rastro humano, un hechizo misterioso que también es fundamental para crear el mapa del merodeador. Este hechizo puede mostrar los nombres de todas las personas dentro del área cubierta de humo en el mapa. Hermione miró el mapa con asombro y vio muchos pequeños puntos negros moviéndose en él en la biblioteca. Un punto negro en la esquina superior izquierda muestra a la señora Pince, que camina de un lado a otro apresuradamente, aparentemente buscando quién acaba de lanzar el hechizo. Un grupo de estudiantes de Ravenclaw están reunidos en una mesa a lo lejos, estudiando. Por supuesto, estos nombres solo indican el área de la biblioteca. Todavía no hay nombres en otras áreas. Desafortunadamente, el área cubierta por la maldición del rastro humano es muy pequeña. Para mostrar todo el castillo en el mapa, los 3 tuvieron que moverse poco a poco, lo que fue una enorme cantidad de trabajo. En cualquier caso, la zona de la biblioteca se ha replicado en el mapa, lo cual es un buen comienzo. Los 3 continuaron discutiendo sobre el hechizo de la huella humana cuando de repente escucharon pasos retumbantes que venían de lejos. Rolf miró hacia arriba y vio a Hagrid caminando hacia él con un abrigo de piel de topo. Hagrid rara vez viene a la biblioteca. Obviamente estaba allí para verlos. Ralph agitó su varita, cancelando el encantamiento de silencio, y preguntó en voz baja. ¿Qué pasa, Hagrid? Hagrid le entregó una carta y dijo nervioso. Rolf, el asunto del hipogrifo ha sido resuelto, creo que deberías echarle un vistazo. Ralph tomó la carta y la desdobló. Sherry y Hermione también se acercaron para mirarla juntas. Estimado señor Hagrid. Hemos recibido un informe de Hogwarts sobre un incidente en el que un hipogrifo atacó a estudiantes. El 20 de abril celebraremos una audiencia en nuestra oficina de Londres para discutir el manejo de usted y el hipogrifo. Tú y tu hipogrifo asistirán ese día. Durante este tiempo, tu hipogrifo permanecerá atado y aislado. Oficina del Ministerio de Educación Mágica. Supervisora, Gelsilda Machivan. Buenas noticias, dijo Rolf con una sonrisa. La Oficina de Educación se ha hecho cargo de este asunto, y el hipogrifo no caerá en manos del Comité para la Eliminación de Criaturas Peligrosas. Pero no sé qué hacer, dijo Hagrid, rascándose la cabeza. ¿Hay algo que deba preparar? Necesitas recopilar las evaluaciones de tus estudiantes sobre tu enseñanza, instruyó Robe. Para demostrar que eres un buen profesor y competente para este puesto. Esto no es un problema. Hagrid ha estado controlando estrictamente el contenido de sus enseñanzas últimamente, enseñando únicamente unicornios, que son criaturas mágicas hermosas e interesantes. Con el recordatorio de Ralph, también usaría plumas de cola de animales como recompensa en cada clase, no hubo absolutamente ningún problema con las evaluaciones de los estudiantes. También tendrás que preparar una defensa, Hagrid, dijo Robe con naturalidad. Escribe toda la historia, demuestra que Buckbeak no tuvo nada que ver y que no dañará a nadie más. Podemos ser testigos, dijo Shirley suavemente. Sí, estoy segura de haber leído sobre un caso que involucra a un hipogrifo que hirió a alguien, dijo Hermione después de pensarlo un momento.
En ese caso, el hipogrifo fue liberado. Lo buscaremos en un momento, Hagrid. En cuanto lo encontremos, lo investigaremos a fondo. Gracias a los tres. Hagrid estaba tan conmovido que casi lloró. Se apresuró a volver a recoger sus comentarios. Después de que Hagrid se fue, Hermione se estiró y dijo, vamos a buscar esos casos y preparar una defensa para Buckbeak. Ya no hace falta buscar más. Ralph negó con la cabeza y sonrió. Tengo registros detallados de casi 2000 años de casos de criaturas mágicas que hieren a personas. Shirley sacó la caja negra y después de que Ron la abrió, sacó un libro de pergamino que tenía la mitad de la altura de una persona. Hermione hizo una pausa por un momento y luego pasó las páginas con incredulidad. En 1766, un monstruo con cabeza humana, cuerpo de dragón y cola de león mordió a un mago, fue condenado a muerte por el Ministerio de Magia, Cal Scamander lo defendió. Cal Scamander. El tío de mi abuelo y es decir, mi tatarabuelo, explicó Rolf. El 5 de junio de 1872, un hipogrifo fue condenado, bueno, Joestar Scamander ayudó a defenderlo. Mi bisabuelo. Hermione hojeó las páginas, frunciendo el ceño. ¿Por qué la mayoría son Scamanders? Lo tengo de familia, dijo Rolf encogiéndose de hombros. En realidad no soy magizólogo ni veterinario, sino un defensor profesional. Fin de este capítulo. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon. Igualmente tenemos transmisiones de KIP todos los lunes, miércoles y viernes, a las 8 p.m. No se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.